Bueno, muchachos, entonces el día de hoy ya arrancamos formalmente pues lo que se le llama nuestro tercer corte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver pues ya con el tema de implementación. La semana pasada pues tuvimos la evaluación, ya algunos ya les ha llegado pues como tal el resultado, ¿cierto? Les ha llegado el resultado que tiene que ver pues de la evaluación. Algunos pues yo creo que en el transcurso del día les llega a los otros. Lo que estoy haciendo es revisándolo bien, les mando las correcciones ahí en el Google Docs. Afortunadamente hasta ahora los 12 parciales que he evaluado súper bien, les ha ido muy bien a muchos, algunas correcciones que hay que corregir y que tengamos en cuenta pues que eso es un proceso que pues la idea es aprenderlo, ¿listo? Entonces ya el compendio de las notas, yo creo que hoy ya las tengo para compartírselas y espero pues que todo salga muy bien. Hoy qué vamos a trabajar. Recordemos que la clase pasada nosotros habíamos terminado en el grupo en escoger pues, la idea ganadora pues, del AHP, ¿cierto? Y obviamente pues muchos lo hicieron su matriz muy bien y eso me parece pues excelente que lo hayan implementado, ese mecanismo, me parece que es un recurso buenísimo para poder tomar decisiones, pero ahora nosotros tenemos como tal Juan José Hurtado, tranquilo, Hurtado, que ahí sí tengo el tuyo, pero ahorita yo creo que te llega la nota, ¿listo? Listo, profe, es que me tenía preocupado. Tranquilo, tranquilo. Y hoy lo que vamos a trabajar es el tema de implementación. Vamos a hacer una especie de taller de prototipado que nos va a permitir como tal conocer algunas tarjetas, algún hardware, algún software que nos va a permitir como apoyar esos diseños que nosotros queremos trabajar. Y vamos a empezar con nuestro primer taller de prototipado, la próxima clase también. Hoy vamos a mirar pues un panorama bien interesante de las tendencias y vamos a mirar todo lo que se llama herramientas de simulación para aquellas personas que están trabajando, por ejemplo, con Arduinos, que por ahí vi varios que están trabajando con Arduinos, cómo lo podemos pues hacer de una forma bien interesante, bien simulada. Entonces hoy vamos a empezar nuestro primer taller de implementación para las personas que nunca han tenido contacto con la algoritmia. Hoy vamos a empezar a hacer los primeros pinitos de algoritmia, que es importante para este proceso de diseño, para poder poner a funcionar esos diseños. Y también a las personas que están trabajando con plataformas, por ejemplo, de simulación a nivel de aplicativos móviles, que hay varios proyectos que están involucrando el tema de aplicativos móviles. También les mostraré pues algunas herramientas interesantes que podemos explorar para poder llegar a un nivel funcional de lo que queremos trabajar. ¿Qué es lo que nos queda de la metodología? Nos queda ya la fase de implementación, hoy arrancamos. Luego vamos a hacer un análisis morfológico para tomar como tal la decisión de qué herramientas utilizar, una técnica que también les voy a enseñar, cómo yo, con base a muchos elementos, a nuestro famoso árbol de funciones y medios, puedo escoger el mejor medio para hacer como tal mi diseño. Y también les voy a enseñar cómo construir una lista de costos en costo de producción de un prototipo, que muchas veces también es muy importante dentro de este proceso y obviamente pues les enseñaré cómo se construye. Esos son los temas que nos quedan ya para finalizar este semestre, análisis morfológico, el taller que vamos a iniciar hoy y todo lo que se llama pues BOM para hacer esa entrega final, que ahí ya iremos dando las directrices de cómo se va a entregar y cómo se va a evaluar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia de hoy. Espero que aprendan bastante, es algo muy chévere. Tanto para las personas que ya tienen conocimiento les va a servir también fortalecer, como para las personas que apenas van a empezar a conocer este mundo pues, del hardware y el software, que para muchos de vital importancia para poder fortalecer esos diseños que tienen. Bueno, voy a compartir aquí como tal la pantalla. Listo, voy a poner acá. Listo, muchachos. Bueno, normalmente en la semana número 12, a mí, 12 y 13, me gusta trabajar lo que yo normalmente me defiendo bastante y es lo que trabajo en mi empresa, que es el taller de herramientas de prototipado rápido para el diseño de productos, ¿sí? ¿Qué significa la palabra prototipado rápido? Bueno, cómo con base a un diseño que ya tenemos plasmado, ya sean de 2D, 3D, bocetos, cómo ya lo empiezo a construir, que esa es la parte interesante y la parte a veces fuerte de la ingeniería. Para eso, pues obviamente hay que conocer una serie de herramientas y poco a poco cómo nos vamos metiendo a esas herramientas, cómo vamos aprendiendo a programar, cómo vamos aprendiendo de pronto a identificar elementos importantes que necesita mi dispositivo y así poco a poco pues vamos construyendo lo que queremos. Este taller de prototipado de hoy lo que busca es que ustedes vean y conozcan
las diferentes tarjetas que les puede servir a nivel de electrónica, a nivel de eléctrico, a nivel mecánico, en algún momento para poder trabajar sus proyectos. Entonces, me gusta mucho arrancar este taller con esa frase de Confucio: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. ¿Esto qué significa esta frase? Que muchas veces cuando uno está en el proceso de ingeniería, uno aprende más haciendo que obviamente teniendo todos unos conceptos teóricos. Entonces, esa es la parte que vuelve fuerte la implementación. Que uno, mientras ya tiene claro toda la parte teórica, la metodología, ahora lo que necesitamos es, bueno, vamos a hacer, ¿sí? A ir haciendo, ir pensando, ir programando, ¿sí? Y aquí es donde yo siempre hago una aclaración. No importa la carrera que estemos de la ingeniería. Hoy en día todo el mundo tiene que saber programar. Y es importantísimo que las personas programen, porque esto lo que ayuda a que haya un mercado fuerte laboral, ¿sí? Hay un mercado muy fuerte laboral a nivel de programación, y también es de vital importancia que todos lo aprendan, ¿sí? Hoy en día yo tengo una frase un poquito fuerte que dice lo siguiente: hoy en día para mí es un delito no saber programar, ¿sí? Y cuando digo un delito no lo digo en el sentido malo, o sea, lo digo es que es una necesidad, y no importa la carrera, o sea, puedo ser biomédico, puedo ser mecatrónico, electrónico, todos tienen que saber programar, y por ende, pues en el diseño más aún, porque la mayoría de diseños, si los queremos dotar de inteligencia, y si recuerdan ustedes la clase que tuvimos de tendencias, pues obviamente necesitamos tener ese componente smart, tener ese componente como tal inteligente. ¿Listo? Entonces, esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy, ¿sí? Yo normalmente este taller lo brindo bastante en la universidad. Vamos a ver todo el tema de hardware, tendencias, periféricos de entrada, salida, visualización, sistemas de comunicación, la introducción a un software que es de simulación, ¿sí? Y por ende, mi objetivo con ustedes hoy es para que tengamos como tal un panorama más abierto y sepamos cómo hacerlo. Herramientas de hardware para prototipado rápido, hay muchas, ¿sí? Se van a dar cuenta de que hay muchas herramientas en el mundo de la electrónica para prototipar, desde un Arduino hasta un sistema más sofisticado como una Raspberry Pi, hasta un computador, ¿sí? Cualquier elemento que me permita dotar de inteligencia lo que yo quiero hacer, créanme que es bienvenido, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la clave? La clave es empezar a escoger cuál es la mejor herramienta que necesitamos para nuestro proyecto, cuál es la mejor herramienta de trabajo, y cuál es la mejor herramienta que necesitamos para complementar lo que queremos mostrar al usuario, ¿sí? Y es por eso que yo, antes de mostrar las diferentes herramientas que en este momento son tendencia, quiero mostrarles a ustedes unos conceptos que obligatoriamente hoy en día en el diseño se necesitan, ¿sí? Que hay que aprender a diferenciar qué es lo que me piden al momento de implementar. Hasta ahora, nosotros, ¿qué hemos hecho? En realidad, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora son modelos funcionales. ¿Y qué son modelos funcionales? Cuando tenemos, por ejemplo, el boceto, o cuando tenemos, por ejemplo, la famosa, pues, mano robótica, ¿sí? En este caso, que está simulado en 2D o 3D. Esto, hasta ahora hemos hecho un primer acercamiento a un modelo funcional, ¿sí? Y el modelo funcional es normal que pase en el diseño. Muchos de ustedes hicieron representaciones físicas de lo que querían hacer, eso está bien. Pero el tema es que aquí, cuando uno hace modelos funcionales, casi todo funciona a escala, ¿sí? Casi todo está a escala, todavía le falta mucho a la realidad. Pero luego, en el mundo del diseño, uno, cuando ya está aquí en esta fase, que muchos estamos aquí, para pasar a algo, un prototipo, hay dos tipos de prototipo, y yo sé que muchos han escuchado estas palabras: los famosos prototipos alfa y los famosos prototipos beta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos tienen un requisito en común. Es que cuando uno hace un prototipo alfa y uno hace un prototipo beta, los dos tienen que ser a escala 1:1. ¿Qué significa? Que tiene que ser escala real, ¿sí? Ese es un requisito importante para poder trabajar prototipos alfa y prototipos beta. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Es que el prototipo alfa solamente se preocupa por hacer su función principal, ¿sí? Es decir, que la solución que queremos hacer solamente va a funcionar lo principal. En cambio, un prototipo beta, prácticamente lo que falta para que ya se convierta en un producto final es muy mínimo, ¿sí? Los errores son muy mínimos. En el prototipo alfa posiblemente haya todavía muchos errores, posiblemente haya muchos módulos de funciones que todavía no funcionan. En el beta no puede pasar eso. En el beta ya se supone que el usuario ya tiene contacto con su producto, con su prototipo. En cambio, en el prototipo alfa, nos vamos a preocupar es para que la función principal, ¿sí?, que ustedes tienen en su alternativa ganadora, la haga.
Que todavía hay funciones, subfunciones que todavía no lo hacen, no importa, por eso es un prototipo alfa, ¿sí? Prototipo alfa, la idea es que lo probemos entre todos. Una de las formas de probar el prototipo alfa es que lo probamos en el equipo de trabajo. En cambio, un prototipo beta, lo que hace es que se prueba ya con el usuario real. Normalmente, cuando estamos en diseño, uno logra tener muchos avances en el prototipo alfa y también uno logra tener muchos avances, por ejemplo, en el prototipo beta. ¿Sí? Por eso yo les comentaba cuando iniciamos clase allá en la Autónoma, cuando pues podíamos ir presencialmente, yo les decía a ustedes que a mí me gusta que al final todos esos diseños que ya salen implementados, pues tuviesen contacto como tal con los usuarios. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a llegar a un prototipo alfa y también lo vamos a socializar a un jurado, ¿sí? Que van a empezar a mirar sus diseños y los van a evaluar, ¿listo? Eso lo vamos a mantener, pero pues ya lo vamos a hacer de manera que virtual. Pero, obviamente, no vamos a tener una restricción grandísima en que hay cosas que no vamos a poder hacer pues físicas por el tema de laboratorios, pero sí quiero mostrar algunas herramientas que les va a permitir trabajar de manera simulada, bien interesante para avanzar en ese proyecto. Entonces, yo quería, antes de arrancar con las tendencias hardware, saber esta diferencia. ¿Qué es un modelo funcional? ¿Qué es un prototipo? Un modelo funcional es prácticamente la representación de lo que hemos hecho hasta ahora, lo que queremos hacer, pero el prototipo ya tiene funcionalidades ya prácticamente que se mueve, funciona, registra, monitorea, captura, ¿sí? Ya hace una función, ¿listo? Entonces, es aquí donde normalmente en la fase de diseño uno tiene todo este recorrido. Modelo funcional, prototipo alfa y prototipo beta. Ahora, uno de los requisitos que yo siempre le digo a los diseñadores, que es indispensable seguir, es que hoy en día necesitamos utilizar recursos de hardware libre. ¿Y qué significa hardware libre? Que uno no tenga que pagar licencia a nadie por usar tarjetas electrónicas. Anteriormente sí pasaba eso. ¿Sí? Anteriormente, por ejemplo, una persona quería programar una tarjeta electrónica y había que pagar una tarjeta, como decir, una licencia para poder hacer uso de la tarjeta. Hoy en día eso ya no se usa. Hoy en día lo que se usa es que usted use tarjetas electrónicas y nadie le ponga problema a usted por usarla, ¿sí? ¿Y por qué se ha vuelto tan tendencia el famoso hardware libre? Porque es que la comunidad que se ha creado en Internet es una comunidad muy grande y lo que se busca es que los códigos, la información sea globalizada. Cuando uno trabaja con hardware libre, uno tiene la oportunidad de encontrar información en cantidad. En cambio, cuando tú trabajas con hardware licenciado, solamente el fabricante que te está vendiendo la tarjeta te da la información a ti porque pagaste por eso, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo que les recomiendo mucho que sus diseños los implementen con hardware libre, es por eso. Porque cuando usted vaya a vender su producto a alguien o usted vaya a comercializarlo, verdaderamente nadie le ponga como tal ese pero a trabajar pues con su prototipo, ¿sí? Eso es de vital importancia, muchachos. Yo, por ejemplo, en lo personal trabajo mucho con el tema pues de hardware libre, muchísimo, ¿sí? Prácticamente es como decir, mi ley que tengo en mi equipo de trabajo, no vamos a trabajar con tarjetas electrónicas que hay que pagarle a nadie, no. Vamos a trabajar muy bien con el famoso pues hardware libre, ¿listo? Y así como existe el hardware libre, también existe el software libre, ¿sí? ¿Qué es el software libre? Es cuando uno hace programas, aplicativos, que verdaderamente yo los puedo hacer en un lenguaje de programación que no tenga que pagarle tampoco a esa empresa. Por ejemplo, lenguajes muy famosos ahorita como el Java, ¿sí? Como el Python, son lenguajes que son free, son de software libre, que me permiten trabajar sin ningún problema ni bajo ninguna licencia, ¿sí? Juan José Hurtado. No, pero voy a decirlo del Python, pero ya dijo usted. Ah, sí. Por eso ustedes han notado, y los que de pronto están en la línea de la multimedia, la línea de la informática, se han dado cuenta que ahorita lo que está mandando mucho a la parada son esos dos lenguajes, ¿sí? Todo el tema de libre, Python, para el tema de inteligencia artificial, para el tema de bases de datos, para el tema del backend de los sistemas informáticos. Es decir, que todo lo que es libre se está volviendo mucha tendencia por la capacidad que hay de comunidad en Internet. La comunidad que hay de Internet muy grande. Juan José. Juan José, Perdón. ¿iba a decir algo? No. Ah, La ya. tenía, me levantó sola. Dale, tranquilo. Entonces, es para que tengamos en cuenta, muchachos, que son dos conceptos
Uno, cuando hablamos de hardware, es porque estamos hablando de tarjetas electrónicas. Por ejemplo, miren acá, yo tengo una. Esto es un hardware que me permite a mí trabajar todo el tema de Wi-Fi, sensado y todo enviarlo a la nube. Esto es hardware cuando hablamos de las cosas físicas. Y cuando hablamos de software, lo que necesitamos hacer es todo el tema de aplicaciones. Por ejemplo, Android, por eso tiene tantos desarrolladores Android. ¿Por qué? Pues porque en Android muchas de las cosas están free, ¿sí? Son libres de código abierto. No es lo mismo programar en iOS, ¿sí? En Apple, que programar en Android. Apple tiene muchas de las cosas cerradas, porque pues, obviamente ellos siempre han sido con una política muy cerrada. Pero por eso normalmente se difunde mucha la información más en dispositivos libres que de pronto cerrados. Por eso la gente que programa le gusta mucho sistemas operativos como Linux. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Linux nos permite trabajar en versiones libres, en versiones que realmente no tengo que pagar como Windows, que en realidad Windows es una licencia. Otra cosa es que usted tenga su Windows pirata en la casa. ¿Sí? Es diferente. Pero en realidad Windows es un sistema operativo licenciado, que cuando tú compras un computador puede que venga con licencia o puede que no venga con licencia, ¿sí? Entonces miren que hay unas diferencias y yo en lo personal, antes de mostrarles como un mundo grande de hardware que podemos encontrar a futuro para que ustedes puedan hacer sus proyectos, porque la información que les voy a suministrar hoy no solamente sirve para el curso de diseño, esta información les va a servir para toda la vida. Tengan en cuenta, muchachos, cuando ustedes se reúnan con su equipo de diseño, piensen, bueno, muchachos, vamos a trabajar con hardware libre y software libre. Es mi consejo personal, ¿sí? Es lo que verdaderamente me ha permitido a mí hacer cosas de bajo costo. Cuando uno trabaja con tarjetas licenciadas, el costo son muy altos porque tú tienes que cobrarle a alguien prácticamente también la licencia para poder distribuir. En cambio, cuando uno trabaja con hardware libre, software libre, da la posibilidad que las cosas se hagan a un menor costo. Y eso es un plus diferenciador, ¿no? De lo que uno quiere hacer con respecto a lo que ya hay. ¿Cómo? Profe, en cuanto a Apple, ¿qué es lo que ellos ocultan? ¿Cómo programan o un lenguaje de programación aparte? Ellos no, o sea, ellos no ocultan. Lo que pasa es que para poder programar en su lenguaje, es un lenguaje con una sintaxis muy propia. Es decir, que si yo, por ejemplo, hago algo para iOS y yo quiero subirlo a la tienda, ellos primero verifican los estándares de programación a ver si cumple con el tema de velocidad y diseño. ¿Sí? Son muy estrictos en eso. Estrictos, sí. Ajá. No quiere decir de que la información no hay. Hay muchos desarrolladores en iOS, hay muchísimos. El problema es que cuando uno devuelve bueno, cuando usted tiene la información que ellos le van suministrando a uno. No es como, por ejemplo, Google con Android. Tú buscas, por ejemplo, Google Maps y puedes encontrar los códigos para poder insertar un mapita en tu aplicativo. Gratis, no te lo tienes que pagar. En cambio, para hacerlo con iOS hay que pedir unos requerimientos para poder que ellos vayan soltando como algunos códigos. No es tan fácil acceder a la información. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Pero muy buena pregunta la que tú haces. No es que ellos sean como tal súper cerrados, sino que ellos entre su comunidad tienen unos estándares y unas normatividades que hacen de que no se pierda como tal la propuesta de ellos de valor que tienen para la comunidad, ¿sí? Y por eso, pues, el que programa en iOS tiene una gran ventaja, pues que hay muy poquitos en el mercado, ¿sí? El que se meta por ahí, hay muy poquitos en el mercado. Bueno, teniendo claro qué son los conceptos de hardware libre y software libre, vamos a empezar a ver la primera plataforma, que a mí me parece una plataforma muy interesante y que por muchas personas la han utilizado, otras apenas lo están conociendo, pero para mí Arduino es una de las plataformas de hardware libre, porque es libre, es software de abierto, ¿sí? Código abierto. Esto lo que permite es prototipar rápidamente soluciones, ¿sí? Y cuando digo prototipar rápidamente soluciones, es que su lenguaje de programación es un lenguaje de alto nivel. Cuando yo me refiero a alto nivel, ¿qué significa? Significa que su sintaxis de código es una sintaxis sencilla a comparación de otro lenguaje de ¿qué? De programación, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación que son más nativos. ¿Y qué significa que sean más nativos? Que su lenguaje es un poco más complejo en el sentido de que permite como tal que usted realmente esté hablando como en lenguaje binario puro, ¿sí? En cambio, Arduino nació con eso. Nació para que cualquier persona que esté interesada en prototipar, cualquier persona que esté interesadísimo en hacer inteligencia a sus dispositivos, tenga la capacidad de programar de una forma muy sencilla a comparación como se hacía antes. Por eso Arduino cogió tanta fama, ¿no? Por eso hoy en día Arduino ustedes dirán, uy, profe, Arduino se escucha mucho. Claro, se escucha mucho precisamente un motivo es por su código sencillo,
Y otro motivo es porque verdaderamente Arduino permite integrar muchos sensores que hay en el comercio, ¿sí? Integra muchos sensores o actuadores que uno puede encontrar fácilmente. Y lo mejor que tiene Arduino es que como es código abierto, significa que la comunidad que hay en Internet es una comunidad muy grande. ¿Y qué significa que haya una comunidad muy grande? Significa que tú puedes conseguir información a toda hora sobre Arduino. Nadie te la va a ocultar. Si tú tienes un problema de programación en Arduino, créame que en Internet lo encuentra la solución, ¿sí? Si tú quieres ver un código, cómo funciona, tú crees que en Internet está, hasta en la propia página de Arduino están publicados muchos de los códigos para uno trabajar. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando uno quiere prototipar, este es un paso interesante, trabajar con estas plataformas Arduino. Ahorita les vamos a mostrar otras, ¿sí? Para que vean que no solamente existe Arduino, existen otras. Pero Arduino ha sacado muchas placas a través del tiempo, ¿sí? El famoso Arduino Uno, muy clásico, es un Arduino Uno que permite pues prácticamente hacer tareas muy buenas, no tan sofisticadas, pero tareas como para sensado, para actuación, para activar cosas, para toma de decisiones, sirve muchísimo la placa de Arduino Uno. Pero si yo tengo de pronto un proyecto que necesita muchas más entradas de sensores, muchas más salidas, pues aparece el famoso Arduino Mega, ¿sí? ¿Y qué es lo bueno de Arduino? Es que ellos venden sus placas originales y los chinos obviamente ya la copiaron. Pero Arduino nunca puso problema porque los chinos lo hayan copiado. ¿Por qué? Porque los chinos crearon los mismos Arduinos, o sea, la réplica, ¿sí? Lo que pasa es que el costo en los chinos del Arduino es mucho más barato. Un Arduino Uno original te puede costar 60,000 pesos aproximadamente, ¿sí? En cambio, por ejemplo, un Arduino chino te puede costar en 25,000 pesos. ¿Los dos funcionan? Sí, los dos funcionan. ¿Y cuál es la diferencia, profe? No, pues la diferencia es que el Arduino original posiblemente tenga mayor capacidad de durabilidad en el tiempo, ¿sí? Del tema de trabajo, el famoso ciclo de vida del trabajo. Y uno nota mucho el Arduino original porque es de otro colorcito diferente, es como una especie pues, de color verde. Creo que tengo uno por acá, déjenme, ya les muestro. Tengo por acá. Miren que acá yo tengo, este es un Arduino original, es un Arduino 1, ¿sí? También, pues, por ejemplo, esto es un Arduino Mega, pero este Arduino Mega es chino, ¿sí? Y usted lo mira y lo compara con el original, son súper parecidos los dos, ¿sí? No tiene nada que envidiarle. Pero entonces ustedes dirán, ¿y Arduino no está perdiendo plata ahí? No, a Arduino no le importa eso. A Arduino lo que le importa es que usen su software y que la comunidad crezca en Internet, la programación, para que a futuro pues puedan comprar más dispositivos, sensores que ellos también comercializan, ¿sí? Ahora, existen otras placas de Arduino muy chéveres, las famosas placas Arduino LilyPad. Este que aparece como un circulito es un Arduino que me permite trabajar en aplicaciones para ropa inteligente o para productos que son wearables, que le llaman. Los productos wearables son aquellos que dotan de inteligencia a la ropa. Este Arduino, como ustedes pueden ver, se puede coser, se puede tejer. Este Arduino que aparece aquí tiene unos huequitos que ustedes ven y yo lo puedo tejer en la ropa y crear, por ejemplo, sistemas inteligentes para mediciones de temperatura, para los famosos LEDs. Han visto que hay mucha ropa que tiene LEDs, ¿sí? Letreros publicitarios. Todo se hace con un Arduino LilyPad, se llama este. Y su costo es súper económico. O sea, he visto el LilyPad de 32,000 pesos, súper bacano para aquellos proyectos que requieren ser portables en cuanto al usuario. Aquí tenemos otro Arduino muy famoso, que es el Arduino Due. Es otra placa diferente, lo que pasa es que es muy parecido al Arduino Mega, pero ¿cuál es la gran diferencia? Es que este Arduino es de 32 bits. ¿Y qué significa que sea de 32 bits? Que es súper potente en procesamiento a comparación de este Arduino Mega que es de 8 bits. Cuando son de 32 bits, porque esto prácticamente es ya casi llegando a un mini computador. Y esto se usa más que todo para aplicaciones que tengan que ver con procesamiento de señales fuertes, con el tema de toma de decisiones en cuanto a domótica, casas inteligentes, se utiliza mucho. Arduino Leonardo es otra placa muy parecida al Arduino Uno. ¿Cuál es la gran diferencia con Arduino Uno? Es que el Arduino Leonardo me permite tener conectividad con juegos, tiene teclas, me simula un teclado de un computador, muy chévere. Hay una placa que se llaman Arduino Make It,
¿sí? Que funcionan más o menos como Arduino Leonardo. Por aquí tenemos Arduino más chiquiticos para aplicaciones sencillitas, aplicaciones donde no necesito muchos sensores, no necesito muchas salidas. El famoso Arduino Nanos, Arduino Micros, ¿sí? Esos dos son súper económicos, de 12.000 pesos, he visto 12.000 pesos, 13.000 pesos. Son procesadores, hay que programarlos. Arduino Yum, esto es algo más sofisticado, esto más que todo se usa para alto procesamiento. Es un Arduino para sistemas operativos. Yo le puedo colocar un sistema operativo a esta placa. Y por acá pues tenemos un Arduino Mega, pero ¿cuál es la diferencia con este? Es que aquí yo puedo testear algunos códigos en Android para hacer conexiones con aplicativos de móviles o a nivel pues de Bluetooth. Y finalmente, por aquí yo tengo una tarjeta muy interesante que se llama Arduino Explore, que parece como un control de videojuegos. Esto se usa más que todo en los sistemas multimedia, para sistemas de inmersión. Para sistemas de realidad virtual, realidad aumentada, se usa muchísimo ese Arduino Explora, ¿sí? Es muy chévere, no es tan costoso y me permite pues como crear como juegos interactivos o resolver problemas mediante juegos, ¿listo? Hay muchas placas más, yo traje como las más representativas, hay muchísimas que han salido actualmente, pero todas funcionan bajo el mismo concepto que son hardware libre y código abierto, ¿sí? Que nadie te va a poner problema con que tú puedas comercializar cosas de estas, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que hay que conocer básico del Arduino? Lo basiquito que hay que conocer del Arduino es que él tiene un conector USB, es por donde va a ingresar el programa que le vamos a cargar desde el software, ¿sí? Por aquí viene el programa, tiene una fuente de alimentación, ¿sí? Esa fuente de alimentación, prácticamente yo lo puedo trabajar con un adaptador o una pilita de 9 voltios. Y aquí aparecen dos conceptos muy interesantes que maneja el Arduino. ¿Cuáles son esos conceptos interesantes que maneja el Arduino? Es que el Arduino me permite procesar señales digitales y el Arduino me permite procesar señales análogas. ¿Qué significa eso? Las señales análogas son prácticamente las variables físicas de la naturaleza. ¿Como cuáles? Como la temperatura, el nivel, la humedad, el pH, la presión, ¿sí? Todo lo que son variables físicas se consideran señales analógicas. En cambio, también existen señales digitales. ¿Y cuáles son esas señales digitales? Señales digitales. ¿Cómo? El código binario, ¿cierto, pro? Exactamente. Son señales que solamente tienen dos comportamientos, 0 o 1. ¿Y qué significa eso de 0 o 1? Significa que 0 es 0 voltios y 1 viene siendo 5 voltios. ¿Sí? Ejemplo, un sensor digital, ¿cuál podría ser? Un switch, un botoncito. Si yo presiono un botón, el botón lo pongo en ON. ¿Y ON qué significa para el Arduino? Significa que le voy a mandar un 1 binario. ¿Y un 1 binario qué significa? Un 5 voltios para el Arduino. Pero si yo dejo de presionar el botón, él vuelve como tal a su estado inicial y él se pone en 0. ¿Y qué significa que se ponga en 0? Que al Arduino le está llegando 0 ¿qué? 0 volts. Cuando ustedes escuchan la palabra binario, significa que usted puede tener nomás dos momentos, encendido o apagado, encendido o apagado. Y esto es importantísimo, porque muchas de las aplicaciones que uno hace normalmente son aplicaciones que necesitan eso, encenderse y ¿qué? Y apagarse. Encenderse y apagarse. Ejemplo, si yo estoy monitoreando, por ejemplo, ahorita que está haciendo tanto calor, que yo quisiera monitorear temperatura de mi casa. Pues si yo quiero monitorear la temperatura de mi casa, eso lo meto por aquí por los pines análogos. El sensor de temperatura ingresaría aquí por los pines, ¿qué? Análogos. Pero yo puedo hacer una comparación aquí en el código. Yo le puedo decir al Arduino, vea, si la temperatura llega a ser mayor a 30 grados, actíveme por aquí por los pines digitales un ventilador. ¿Y qué significa activar un ventilador? Significa que yo le voy a enviar ¿qué? Un 1 ¿qué? Binario. ¿Y qué significa un 1 binario? ¿5 qué? Volts. 5 volts. Si yo quiero, supongamos que ya la temperatura ya no sea 32, sino que sea menos, que ya esté más fresquito. Entonces yo puedo crear un programa, puedo crear un algoritmo que le diga al Arduino, vea. Es un dispositivo para... ¿Cómo? uno le da órdenes, cierta cantidad de voltios. No se te escucha muy bien, muy lejos. Bueno. Es un dispositivo básico, una plaquita para programar. Entonces, uno manda cierta cantidad de voltios para hacer
Jaime, no se te escucha bien. Sí, escucha. Se escucha muy lejos. Se corta la pana ahí lejos. Bueno, y si yo quiero apagar, por ejemplo, el ventilador, sería prácticamente mandarle un 0 o mandarle pues 0 voltios al pin para que me apague el ventilador. Y de esa forma, sencillamente podría crear pues un sistema inteligente y automático dependiendo pues de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Muchos de aquí están monitoreando, con sensores, con cosas. Y obviamente pues pueden hacer una muy buena representación de lo que quieran hacer. ¿Qué más se necesita conocer del Arduino? Pues que obviamente el Arduino también tiene como una salida de voltaje para alimentar sensores. Él por acá tiene, por ejemplo, salidas de 5 voltios, salidas de 3,3 voltios. Esta Tiene tierra. algo muy importante que se llama GND, que es la famosa tierra, ¿sí? ¿Y qué es la tierra en un circuito? Pues que todo circuito tiene que aterrizarse, ¿sí? Para poder que como tal pues funcione bien interesante. Bueno, ¿qué más necesitamos conocer así del Arduino? Por ahora, La Raspberry, la Raspberry es otra de las placas importantísimas, famosísima. muy famosa, muy Pero más buena, cara que Arduino, ¿no? más cara que Arduino obviamente, pero tiene mejores prestaciones. Cuando digo Ajá. que tiene mejores prestaciones, porque esto, ya cuando hablamos de Raspberry Pi, Mucho es porque nivel. esto ya es un mini computador, ¿sí? Ya les muestro. Cuando hablamos de Raspberry Pi, ya es porque esto es un mini computador. ¿Y por qué el profesor dice que es un mini computador? Aquí la tengo acá. Es porque la Raspberry Pi, miren que él trabaja con puertos USB, como un computador. Yo le puedo colocar teclado, le puedo colocar mouse, le puedo colocar cámaras, webcam, lo que quieran. Y aquí tiene también puertos para conectar el cable de internet, es decir, que es un computador que le puedo poner internet. Y lo mejor de todo es que tiene puerto HDMI. ¿Y qué significa que una placa tenga un puerto HDMI? Significa que su resolución es Full HD, ¿sí? ¿Y qué significa Full HD? En resolución 1048-2040 píxeles. Es decir, que esto es la versión 3, por ejemplo, esta que tengo aquí, que les estoy mostrando en la cámara, es la versión 3 de la Raspberry. Estos pincitos que ustedes ven acá es para poder conectar sensores a futuro o sacar voltajes para activar cosas. ¿En qué caso yo utilizaría una Raspberry Pi? Yo no la voy a utilizar simplemente para aprender y apagar un LED. Yo la utilizaría más que todo para proyectos que me requieran un nivel computacional alto, que verdaderamente estoy trabajando con imágenes, que estoy trabajando con video, con audio, ¿sí? Y lo más interesante de esto es que él se programa pues en Python, ¿sí? En un lenguaje pues Python. Por eso se llama Raspberry Pi. Pi viene de Python. Y la Raspberry, el nombre pues vino pues prácticamente de la moda que se puso en su momento, pues que Apple, BlackBerry, casi todos los productos parecían nombres de frutas. Y ellos prácticamente, los creadores de la Universidad de Cambridge, lo crearon y le pusieron Raspberry. Ya lleva mucho tiempo en el mercado y ha evolucionado mucho. Hace poco me llegó a mí la última versión me llegó de la Raspberry Pi 4. Miren acá, está en la cajita y todo. Esta Raspberry Pi 4, ustedes dirán, uy, profe, es muy similar a la que nos mostraste ahorita. Pues es similar, pero miren los puertos USB, ya son de alta velocidad. USB 3.0. 3.0. Exacto. Y la velocidad es que los HDMI son mini HDMI y lo mejor de todo es que esta nueva versión es de 4 GB de RAM. Y lo mejor de todo es que maneja 4K de resolución. Entonces, normalmente, ¿en qué proyectos, por ejemplo, yo utilizo la Raspberry? Yo la utilizo muchísimo cuando tengo que hacer casas inteligentes, cuando me contratan pues para hacer automatización de casas inteligentes, cuando quiero hacer realidad aumentada, realidad virtual, cuando quiero trabajar, por ejemplo, con tendencias como la famosa inteligencia artificial, lo puedo hacer en la Raspberry, porque un Arduino ya no aguanta esas tendencias, ¿sí? Un Arduino, si mucho, me permite trabajar sin internet las cosas bien, ¿sí? Pero ya una Raspberry ya me permite manejar otras tendencias un poquito más de nivel, y mi consejo siempre es, muchachos, traten de meterse siempre en el hardware libre, como les dije en un inicio. Esto es puro hardware libre, ¿sí? Hay mucha información, cómo programarla, de todo, pero lo importante es tener los conceptos básicos de algoritmia para poder, como tal, hacerlo. La Raspberry, su procesador normalmente son de 4 núcleos. Como les digo, esto es un computador. Yo en lo personal, yo jamás en mi vida volví a comprar televisores Smart. Yo jamás volví a comprar televisores Smart. ¿Por qué? Porque yo prefiero comprar un televisor grande que no sea Smart y le adapto una Raspberry Pi.
¿Y qué es lo bueno de eso? Que yo a esto le puedo meter todas las aplicaciones, le puedo meter Netflix, le puedo meter Spotify, le puedo meter Arduino, todo lo que yo quiera. Es un computador portable, ¿sí? ¿Cuánto vale? Aproximadamente como $35, ¿sí? Y es muy bueno, porque uno cuando tiene un aparatico de eso, uno empieza a hacer proyectos muy interesantes y proyectos de más nivel, ¿listo? Entonces, yo por eso les quería mostrar. Pero, ¿cómo así, profe? Ve, ¿Y es profe, un programa? ¿Cómo? profe, Usted, o sea que, dale, parcero, con gusto hablar. todo bien, pana. Ve, parce, ve, perdón, profe. Ve, entonces, pero todos estos programas, ¿usted qué? ¿Le integra una memoria o qué? Así como aparece en la foto, o ella tiene una memoria integrada, porque la RAM simplemente No, lo tiene que un pasa es que miren, almacenamiento, ¿no? él tiene, ya les muestro, la Raspberry atrás, miren que tiene una ranura de memoria, ¿sí? Esa ranurita plateadita, Sí. ahí donde yo coloco el disco duro. Esto que yo tengo aquí es el disco duro de la Raspberry, una memoria SD card. Entonces, yo le pongo el sistema operativo a la Raspberry y arranca un sistema operativo. Lo que pasa es que el sistema operativo de la Raspberry es un sistema operativo Linux, ¿sí? No funciona con Windows, puro Linux. Pero Linux no es tampoco difícil de utilizar. Entonces, lo que hace uno es que le instala Google Chrome, le instala todas las aplicaciones, y yo lo que hago es conectar mi Raspberry al televisor que tengo. Me sale más barato comprar un televisor que no sea Smart. Si tú ¿Y vas a un la centro tiene comercial... así? ¿Cómo? ¿Y lo tenés así? Sí, lo tengo así. Este lo ¿Y saqué cada vez ayer. que necesitas descargar una aplicación desde dónde o cómo? No, O sea, tú instalas, por Instala con una ejemplo, la Raspberry, el sistema operativo que está en la página oficial de ellos. Tú vas a la página oficial de ellos, está el sistema operativo, lo descargas en la memoria. Él te arranca, conecta un cable a internet y ya con eso puedes bajar las aplicaciones que quieras desde Google. Normal, como cuando uno ok, baja un programa de un Google. operativo baja Linux. Sí, es puro Linux. Pero Linux te deja Vea, instalar pues, Google Chrome, Firefox, lo que tú bacanísimo. quieras. Listo. Chévere, chévere. Y es muy Profe, bacano. Yo, profe, por ejemplo, en lo personal, no, como digo, un tiempo para acá, cuando aprendí a manejar la Raspberry, yo jamás volví a comprar esos televisores Smart. Bien complicado que son los televisores Smart para manejar muchas veces. Y yo preferí como colocar mi propio sistema. Si quiero ver, ahí está mi Raspberry, la pongo y tiene la misma resolución en calidad porque pues tiene HDMI, ¿no? ve, Profe, profe, eso te pero iba a hacer, acuerdo a eso te iba a hacer la pregunta, o sea que esos codificadores Smart que venden en, en la calle Ajá. es algo similar a lo que usted nos está explicando ahora. Exacto, es algo similar. ¿Han visto que han sacado las versiones de PlayStation, de Super Nintendo chiquiticas? ¿Han visto? Sí, son Sí, emuladores. señor. Son emuladores hechos en Raspberry. Que ahí siempre son emuladores. Por ejemplo, en la universidad, en la oficina donde yo pues trabajo en la universidad, allá con los profesores tenemos una Raspberry y le instalamos todos los videojuegos de Super Nintendo y a veces los conectamos al televisor y ahí están todos los jueguitos clásicos porque esto le puede meter todos esos juegos, emuladores hasta de Play 1, ¿no? Hasta Play 2 también. Esa vaina es buenísima. Sí, y es tanto así Voy que a comprar una. muchos de los sistemas hoy en día vienen a punta de Raspberry. Es una placa muy famosa que tenía que Creo que mencionarla. uy, es difícil de programar, ¿no? No es No es tan fácil. difícil, no es difícil. No es difícil, Me simplemente dice que es bien compleja, profe. no es difícil, ¿por qué? Porque lo único que tú necesitas es empezar a meterte en el lenguaje Python. De resto, créanme que eso es como un Windows, o sea, tú instalas el sistema operativo y te aparece como tal la imagen. Es tanto así que si tengo una imagencita por aquí. Listo, ve, profe. Y por ejemplo, listo, yo descargo el sistema operativo. Pero en el caso de Arduino, que uno simplemente la conecta a Arduino el software, pues, o sea, el programador, Ajá. ¿cómo es o qué? ¿O es de Linux o cómo? Exacto. Cuando tú instalas, miren que aquí yo ingreso a la página oficial de raspberry.org, ¿cierto? Y miren que aquí se descarga el sistema operativo. ¿Cómo se llama el sistema operativo para Raspberry? Se llama Raspbian. Cuando tú entras aquí, simplemente lo que hace es lo siguiente. Entras acá a esa página y te va a decir descargue como tal. Miren, descargue con el .zip la imagen del sistema operativo. ¿Qué es lo que hace uno? Copia esa imagen y se la coloca a la memoria que les mostré ahorita. Y lo que hago es conectar la Raspberry y lo que hace es coger la memoria y arrancar el sistema operativo. Cuando arranca el sistema operativo, lo interesante del asunto es que aparece esto. Raspbian. Aparece esta interfaz. Miren, esta es prácticamente la interfaz de él. Miren que es como un Windows, ¿sí lo ven? Sí, Miren. sí, un computador. Y miren qué lenguaje aparece aquí.
Python. Python. Entonces ya con Python uno puede leer los sensores, activar los sensores. Por eso es muy importante, muchachos, que todos ustedes poco a poco se vayan metiendo en el mundo del Python, ¿sí? Obviamente, en la universidad muchas veces no se lo enseñan a uno, como que vaya, búsquelo, ¿cierto? Pero yo sí les recomiendo mucho que vayan a información, tutoriales, vayan haciéndolo. Yo en la universidad jamás, cuando yo estudié, no existía esto. Pero hoy en día, para poder yo trabajar, pues me tocó aprenderlo. ¿Y cómo me tocó aprenderlo? Pues buscando, leyendo, de todo, ¿sí? Porque obviamente cuando uno tiene como la algoritmia básica en la mente, la lógica básica de un algoritmo, usted puede enfrentar a cualquier lenguaje de ¿qué? De programación. Miren que, por ejemplo, aquí les muestro, miren que esto es una Raspberry. Miren que esto es una Raspberry que le han instalado ¿qué? Netflix, ¿sí? Miren. Y son cosas que son chéveres, o sea, son cosas que uno tiene que empezar como a trabajar. Yo normalmente, siempre cada mitad de año saco un cursito virtual, yo siempre lo hago, gratis para los estudiantes de Python básico. Yo cuando lo saque, los envío para que lo hagan, ¿listo? Listo, re bien. Yo lo hago Profe, la que tú profe. dices, esa Raspberry que tiene hasta resolución de 4K para Ajá. video, Ujú. también se la puede, por ejemplo, incluir en los nuevos televisores que tienen HDR Sí, o formatos sí, como Dolby. sí. Él se amolda al formato que tengas. Ve, Ah, profesor, listo. ¿dónde se podría adquirir esos productos pues a un buen costo? Bueno, eso es muy buena pregunta. Yo en lo personal, estas vainas jamás las compro en Colombia. ¿Por qué? Porque aquí le quieren ver la cara a uno, normalmente. Aquí le quieren comprar, le quieren vender a uno una Raspberry en 300.000 pesos, sabiendo que yo simplemente, como Amazon ya abrió oficina en Colombia, ¿sí? Amazon abrió bodega en Colombia, busco aquí en Amazon, entro acá, todo lo compro por Amazon. Yo prefiero pagar el envío que no es muy caro y me sale aún más barato por Amazon que comprándolo en las tiendas colombianas. ¿Sí? Miren esta promoción tan buena. Vea, la Raspberry Pi 4 viene con todo, con la memoria de 32, con los ventiladores para el tema del térmico, con el cable HDMI, con el adaptador, todo por 99. ¿Sí? Profe, Dime. pero... Ay, se me va a ir. Bueno, la tarjeta es una tarjeta especial, tiene que tener una característica especial. Sí, X10. Ok. Pero ¿aguanta hasta qué cantidad? La Raspberry, la última, hasta 32 y 64. ¿Y 64 gigas? Sí, claro. Aguanta solo máximo. Exacto. Entonces miren que aquí $99 todo el kit. Porque si tú la ves solita, si tú la compras solita, ¿está en qué? En Claro. 65. La Raspberry Pi 180.000. 3 ya está más económica, más o menos está como en 35. Miren, por ejemplo, miren lo que les decía ahorita. ¿Sí ven? ¿Cómo usted puede construir su propio Nintendo? Y este kit con Raspberry Pi 3. ¿Sí lo ven? Sí, claro. Pues Y sí, es solo chévere. la Raspberry vale Y viene la 65. carcasa, viene todo, la USB con los juegos, y usted lo instala y ya tiene su carcasita. Miren que hay unos que vienen hasta con controles de Super Nintendo, vienen con tecladito. O sea, usted encuentra los kits que usted quiera aquí, ¿sí? Miren que ya la Raspberry Pi 3 está en ¿Y usted la pidió 44. de ahí? ¿Cómo? ¿Y usted la pidió de ahí? Sí, yo la pedí, Se le obviamente. demoró aproximadamente Yo compré esta cajita. Bueno, no sé si se ve. Miren el la kit. 4. Este kit que yo compré. Ahí viene todo. Sí. Viene el adaptador. Viene el adaptador acá. ¿Sí lo ven? Ajá. Todo. ¿Por qué compro el kit? Yo prefiero comprar el kit a estar comprando por aparte el adaptador y buscando quién me lo vende y me lo venden más caro. Aquí en Colombia, la Raspberry Pi 4 la estoy averiguando y está aproximadamente en estos momentos como en 480, 500.000 pesos en Colombia. Sigue siendo más barato haciéndolo por Amazon. Con que uno se ahorre cosas, perfecto. Ve, profe, y el adaptador es para el televisor nomás, ¿no? O sea, ¿La qué? tú compras el kit para que tenga con el adaptador para el televisor, ¿no? Por el HDMI pequeño. Sí, yo compro con el HDMI para el televisor y todo, pero pues en realidad yo no solamente la compro por el televisor, No, sino claro. por los proyectos.
Chévere, chévere, profe. Entonces, Bacano. un No conocía consejo. eso de la Raspberry. Hay páginas colombianas como esta, muchachos, la recomiendo mucho. Es una página de Medellín. Yo compro mucho ahí también, porque hay cosas que a veces comprándolas aquí salen mucho más económico. Esta página es muy buena, la recomiendo a ustedes que están en este mundo de la ingeniería. Aquí pueden comprar materiales de todo tipo. Es un proveedor muy bueno que hay en Medellín. Uno paga muy fácil con ellos, uno paga por Efecti y le llega a los 2 días, 3 días lo que uno pida por WhatsApp. Vamos a mirar ellos qué precios tienen, si los han congelado, porque pues ustedes saben que, mire, adaptador 4D para Raspberry. Miren que el mero adaptador, 36.000. Raspberry. Vamos a ver. Pi 4, vamos a ver qué me sale. Miren que vienen pantallas. ¿Sí? Miren que esta es de 2 GB nomás. Y está en 200, ¿qué? 9. Solo la tarjeta. Solo la tarjeta. Y nomás de 2 GB. Esta que yo le mostré en Amazon son de 4, ¿qué? 4 GB. Esta página, como les digo, la recomiendo mucho. También para los Arduinos. Aquí uno consigue Arduinos muy baratos. Esta página se ha vuelto muy buen aliado estratégico para los productos. Vamos a colocar Arduino. El Mega, ¿en cuánto está ahí? Vamos a mirar el Mega. El Mega, bueno, aquí está el 1. Miren que es la versión china, está en 28.000 el 1. Miren el Lilipad, está en 111. Uy, subió muchísimo. Estaba en 32.000, imagínate. El Mega está en 47.600. Ah, bueno, está bien. Y los micros están en 23, nano. Es una página muy buena colombiana que la recomiendo muchísimo, muchachos. ¿Sí? Pero como le digo, cuando vayan a comprar cosas de pronto que está muy caro en Colombia, Amazon es un buen aliado. Obviamente, las páginas en China también son muy buenas aliadas, pero pues en este momento se demoran mucho más que lo que se demora normalmente. Claro, profe, claro. ¿Listo? Bueno, ahora, esta es una de las placas que hay que conocer y que ustedes, yo quiero que en algún momento pues empiecen como a explorar este mundo. Arduino es muy bueno, como te digo, para aplicaciones baja y media gama. Ya cuando uno habla de Raspberry es porque ya uno va a trabajar aplicaciones de gama alta. Gama alta como cuáles, como Internet de las Cosas, Big Data, todas las tendencias de inteligencia artificial, ¿sí? Todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual, funcionan pues con Raspberry. Profe, ¿El Raspberry o sea, solo tiene un tipo? Dime. Dale, habla. Que Raspberry solo tiene un tipo, pues, por ejemplo, en Arduino está el Mega, el 1, el Leopardo. Raspberry, desde que nació, desde que salió, ha sacado 4 versiones. La Raspberry 1, la 2, la 3 y la 4. Ah, ok. Cada que saca una versión, él saca 2 formas. Saca una versión A y una versión B. Normalmente la versión B es como decir la versión mejorada normalmente. Yo siempre recomiendo comprar las versiones B. Porque la versión A es como un prototipo pues, que todavía no tiene full desarrollo. Pero la versión B es la que ya está siempre más que desarrollada. ¿Sí? Entonces, para que la tengan en cuenta ese tip. Juan José, ¿iba a decir algo? Profe, llegado al caso, se pueden combinar los dos, hacer una Raspberry combinada con algún Arduino para que tenga sensores o algo así. Claro, precisamente uno hace mucho eso. Por ejemplo, cuando uno se le acaban los pines de la Raspberry, como la Raspberry tiene comunicación serial, uno lo que hace es comunicar la Raspberry con el Arduino y el Arduino ya se encarga de manejar todo el tema de sensórica. Eso normalmente se hace y es válido. Es tanto así que yo desde la Raspberry también puedo programar el Arduino. ¿Por qué? Porque a la Raspberry yo le puedo instalar el programita de Arduino también. Es muy chévere. Y otra cosa que también se me ha olvidado decirles es que una de las características que tiene la Raspberry es que tiene muchos tipos de RAM. O sea, hay Raspberries, tienen que fijarse mucho en algún momento que ustedes vayan a meterse en este mundo, en el tema de la RAM. Hay Raspberries que vienen con 1 GB, con 2 GB, con 4 GB, ¿sí? Pero hay algo muy interesante de la Raspberry, a diferencia de pronto de los Arduinos. Es que los Arduinos, para poder yo comunicarlos con Bluetooth, con Wi-Fi, tengo que conectarle las antenas aparte. La ventaja de la Raspberry es que ya trae Bluetooth y Wi-Fi integrado. ¿Sí? Ya tiene los Bluetooth y los Wi-Fi integrados. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, esto es uno. Esta es otra tarjetita también que está muy de moda ahorita. ¿Sí? Que la uso también muchísimo. Yo creo que la tengo por acá.
Esta la uso más que todo cuando la utilizo con clientes. Creo que ya me quedan 2 de estas nomás. Miren acá. Es una tarjetita como que parece una SD card, ¿cierto? Para una memoria. Ajá. Esta berraca tarjetita que ustedes ven aquí es un procesador. Y el procesador lo que hace es que se inserta en la tarjeta electrónica para poder de que mediante estos pines que están aquí, yo pueda censar y activar. Pero ¿cuál es el plus de esta tarjetita tan chiquitica? Es que todo lo que yo sense se sube a la nube inmediatamente. Es decir, si yo quiero hacer aplicaciones en la nube, si yo quiero mandar la información a la página web, este aparatico ya me lo sube, ya tiene Wi-Fi integrado y me sube toda la información a la nube. Es algo muy chévere porque me permite para aplicaciones de tiempo real, para monitoreos de no muchas variables, porque nomás tiene poquitas variables de entrada, pero que me permite pues trabajar rápidamente. Y como es portable, miren que yo puedo llevarme el procesador en un bolsillo si quiero. Ese se llama Electric IMP. ¿Sí? Miren el dibujito. Yo puedo subir todas las cosas a la nube, al cloud, y lo bueno es que ellos tienen su propia nube. Uno cuando compra, por ejemplo, una tarjetita de estas, a uno le regalan un espacio en la nube de ellos para uno subir la información. ¿Sí? No tienes que comprar tampoco un dominio, no tienes que comprar un hosting, sino que tú subes como tal la información y no hay problema con eso. Este también la recomiendo mucho para aquellos momentos que ustedes necesiten trabajar pues con aplicativos de Internet de las cosas. Miren que es chiquitico, es del tamaño prácticamente... ¿Y en precio? El precio está en 70.000 pesos aproximadamente. Ya, chévere, bro. Este es otro que también uso mucho, que se llama el Spark Core. Es chiquitico. Creo que también lo tengo. Ah, sí. El Spark Core, mírenlo acá, lo tengo en una protoboard haciendo unas pruebas. Este Spark Core es muy bueno. ¿Por qué? Porque también es muy parecido al otro. Es un dispositivo muy pequeñito que me permite censar y el Spark Core, lo bueno es que también lo sube toda la información a una nube que ellos tienen. ¿Sí? Y cuando digo una nube que ellos tienen, es que cuando uno compra ese dispositivo, él viene con un código serial, y el código serial me permite acceder a la nube de ellos. Y cuando yo hablo de nube, ¿qué significa? Un espacio que hay en Internet para poder yo guardar la información de lo que yo estoy censando aquí. ¿Y qué significa también eso? Que el usuario puede ingresar a esa nube y poder verificar el estado del proyecto que yo esté haciendo. Si estoy monitoreando temperaturas, humedades, pues lo podría hacer también con este dispositivo. El problema es que estos dispositivos dependen mucho de que haya una red que Wi-Fi, ¿sí? Porque son antenas prácticamente Wi-Fi. Este también es muy económico, este es como 28.000 pesos aproximadamente. ¿Qué más tenemos por acá? Esta es una tarjeta UDOT, esto es para aplicaciones ya de robótica. Esta es muy potente, más que todo se utiliza, esta sí no la manejo mucho, ¿por qué? Porque es que esto es para proyectos ya súper potentes, o sea, está muy famosa ahorita, pero pues hasta ahora yo los proyectos que manejo son proyectos de monitoreo y no necesito tanto recurso en hardware, ¿sí? Esto tiene muchos pines de entrada y salida, trabaja con Android, trabaja con Linux, viene con Wi-Fi integrado, ¿sí? Lo que pasa es que sí es costosa, aproximadamente pues la mera tarjetita está más o menos en 500 algo de pesos. Es un mini computador también como competencia pues a la famosa Raspberry, la UDO. Asus, esta sí me ha encantado muchísimo. Han visto la marca de computadores Asus, ¿no? Sí, sí. Ya se metió también en la carrera de los hardware libres. Ya sacó se metió en esa disputa y sacaron su propia tarjetica. Me ha gustado más que la Raspberry hasta ahora. Mírenla acá. Se llama la Tinkerboard de Asus. ¿Por qué le gusta más? A mí me gusta por ahora, en procesamiento, en velocidad, me está gustando más la Tinkerboard, esta que está aquí. Porque tiene más frecuencia en el procesamiento, pero hay un problema con esta. Como apenas está recién salida del horno, el problema es que la información y la comunidad que hay en Internet no es muy grande. Es decir, que para uno aprender a manejar de cero, recomiendo que previamente haya manejado una Raspberry Pi primero. Esa es muy chévere, esa la estoy usando para un proyecto que tiene que ver pues con inteligencia artificial, no se calienta mucho, es algo que yo rescato mucho de esta tarjeta hasta ahora. Por aquí tengo otra que de pronto no la puse en la diapositiva, este me gusta mucho, vale 16.000 pesos, esta tarjetica apenas. Esta tarjetica solamente tiene un puertico para un sensor, pero lo bueno es que él sube toda la información a la nube también, muy económica, eso más que todo para aplicaciones pequeñitas donde yo no necesito monitorear mucho.
Esa se llama el ESP8266, se llama esta tarjetita. Esta se usa mucho para el tema de Internet de las cosas también. ¿Listo? Entonces, este panorama, ¿por qué lo quiero hacer? Lo quise hacer. Porque es que cuando uno empieza en la época de la implementación, y no solo para el curso de diseño, es para cualquier fase. Recuerden que esto que estamos viendo en diseño conceptual, no solamente es para que ustedes aprueben el curso, es porque esto lo apropien esta metodología para sus productos reales en la vida real, ¿sí? No quiero que siempre obviamente vean que Arduino es la única solución para todo, ¿no? Usted tiene que evaluar en su equipo de trabajo. Bueno, por ahora podemos arrancar. Mi consejo siempre a las personas que se meten de lleno a la implementación, uno arranca por Arduino y poco a poco, si el hardware o el contexto me está pidiendo más recursos, pues poco a poco yo voy migrando y voy mirando otras alternativas. Es un consejo que yo siempre le doy a las personas que están arrancando en este mundo de la programación y en el mundo del diseño, que empiecen prototipando en su Arduino y poco a poco va mejorando su producto hasta llegar. Yo recuerdo la primera versión que yo hice del producto de agricultura que comercializo, lo hice en un Arduino 1. Me recuerdo mucho de ese Arduino 1. Fue mi primera versión. Y luego ya dije, no, ya llegó un punto que ya el Arduino 1 no me daba la talla. Cuando digo no me daba la talla es que el procesamiento se quedaba corto con base a lo que yo quería hacer. Y poco a poco pues fui migrando a una Raspberry y luego fui migrando a mis propias tarjetas, porque a futuro la idea es que ustedes también puedan diseñar sus propias tarjetas con su propio procesador, ¿sí? Ahora, ya haciendo este panorama, ¿alguna duda de lo anterior? ¿Qué les pareció como este panorama de que no es solo el mundo no solo es Arduino, hay muchos más? ¿Sí? Y ojo que me faltaron muchísimos más, pero obviamente es como para avanzar en la parte de fundamentación para aquellas personas que necesitan fortalecer esta parte y que puedan en su proyecto final involucrar temas de hardware. ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Me pareció solo muy interesante lo de la Raspberry, o sea, bacanísimo eso. Sí. Porque pues, en caso tal, por ejemplo, que uno quiere comprar, en mi caso, pues a mi papá le encantaría comprar un televisor grande y pues obviamente smart. Sí. Es, en comparación de precios, si al sumarlos, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas con Smart, pero uno de 65 sin Smart, y que esa diferencia no me la gasto o sea, no va a ser más costoso que comprar una Raspberry. Claro, es que eso es muy buen punto de vista que dice. Eso mismo me di cuenta. Yo recuerdo, a mí me gustan mucho las pantallas. Una obsesión mía de las pantallas. Entonces yo me conseguí una de 75. No es Smart, mucho más barata, ¿sí? Que obviamente comprar esos Smart. Esos Smart les sube $1.000.000 de pesos, $1.500.000. He visto que a veces por el concepto de Smart le sube un poco de plata al televisor. Claro. Juan José. Lo que a mí me pasó fue algo que yo cuando me compré mi televisor para yo pues, disfrutar mi consola, PlayStation y todo eso, mi papá también lo quería Smart. Yo le dije, no, ¿para qué lo voy a comprar si en la PlayStation puedo ver todo lo que veo en el Smart? Entonces ahí le ahorré plata a mi papá. En ese sentido, porque un televisor me puede ver Netflix, pero la PlayStation yo le instalo la sí, claro. Netflix que viene en la Play Store, en la PlayStation Store, entonces ahí la instalo y hace cuenta como si tuviera mi Play, hago cuenta que mi televisor es un Smart. Eso es muy buena alternativa. Me imagino que así igual con la Raspberry, pero a un precio mucho más barato en el sentido. Claro, mucho más barato que el Play 4, ¿cierto? Claro, pero muy buena alternativa. Uno le puede instalar también, creo que Spotify y todas esas cosas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, hasta YouTube, creo. Hasta YouTube, sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con la fundamentación de programación. Para las personas que obviamente ya tienen un dominio, pues vamos a fortalecerlo. Y las personas que nunca pues han tocado un dominio hardware, vamos a mirar. La idea es que les voy a dar como todas las bases y qué programas pueden usar para simular Arduinos. Y aquí les voy a mostrar pues a continuación. Obviamente voy a empezar pues trabajando con la tarjeta de Arduino, que es la más fácil por ahora de prototipar, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos saber en el tema de Arduino para programar? Primero hay que conocer qué es el concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo, muchachos? ¿Quién ha escuchado esa palabra? Profe. Paso a seguir. Paso a seguir. De todas maneras, yo creo que los que estamos aquí ya hemos visto programación. Algoritmo y programación. Algoritmo y programación. Y el otro semestre, pues, programación orientada a objetos. Orientada a objetos.
No, y eso está muy bien. Lo que pasa es Pero orientado a objetos solo en algunas ingenierías. algunas ingenierías y como lo estoy orientando hoy es más que todo el hardware, ¿no? Más que toda la activación de sensores, a la activación de hardware, ¿sí? Que es importante, porque es muy diferente la algoritmia básica que uno ve en el escritorio, en C# o en Java, Claro, claro. a una programación de hardware. Por eso aquí yo les puse adelante fundamentos de programación de qué? Del hardware, ¿sí? Que es diferente de pronto a la programación de software porque obviamente pues tiene unas instrucciones un poquito más diferentes, pero en realidad sirve mucho el tema algoritmo. Entonces un algoritmo es una serie de pasos, como decían los compañeros, una serie de pasos para lograr un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo pues obviamente hay que hacerlo de una forma pues secuencial, pero cuando hablamos de hardware, muchachos, en este caso específicamente Arduino, cuando uno quiere programar hardware, hay que tener en cuenta dos estructuras de programación. ¿Y cuáles son esas dos estructuras de programación? Esta que aparece aquí, cuando uno va a programar por primera vez Arduino, aparece esta primera estructura, que es la famosa Void Setup. ¿Qué es el Void Setup? Es donde yo aquí voy a configurar los pines, tanto entradas como salidas de mi dispositivo Arduino. Y cuando digo pines de entrada y salida, ¿qué significa? Es que hay pines que yo puedo configurar como entrada, es decir, que yo puedo inyectar voltaje, o también puedo configurar pines como salida, en los cuales voy a sacar voltaje desde el Arduino hacia el medio exterior, ¿sí? Todo eso lo debo hacer aquí en el Void Setup. Y como su nombre lo dice, Setup es configuración, ¿cierto? Configurar. Entonces, este pedacito de código aquí, donde dice Void Setup, abre llaves, cierra llaves, todo este código que voy a colocar aquí internamente, es un código que solamente en el procesador se va a ejecutar una sola vez. Solamente se ejecuta una sola vez. Pero como en hardware, a diferencia de software, ¿sí? Para los que me estaban preguntando ahorita, en hardware es muy importante crear ciclos infinitos. ¿Y qué significa crear ciclos infinitos? En este caso yo tengo aquí, por ejemplo, algo que se llama el void loop, que es otra estructura que también tiene Arduino para programar, ¿sí? Estas dos son indispensables para poder hacer programas en Arduino. El void loop, como su nombre lo dice, el loop es algo cíclico. ¿Qué significa? Que todo el código que yo vaya a poner aquí dentro de estas llavecitas, ese código se va a ejecutar infinitamente siempre y cuando el Arduino esté encendido, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero censar temperatura, por ejemplo, de mi casa, ¿en qué estructura colocaría el algoritmo? ¿En el setup o en el loop? En el loop, ¿no? ¿En el loop? Porque es de... Porque yo siempre quiero que me muestre el valor, siempre quiero que se me actualice el valor. En cambio, si lo colocaría en el Tiene que setup, estar midiendo. exacto, porque tiene que estar midiendo. En Lo cambio, hace una vez y creo que ya. exacto, si lo coloco en el setup, sería una sola vez y ya. No podría ser mucho más. Lo que me dio ahí. Ajá, lo que me di y ya. Entonces, tengamos en cuenta estas dos estructuras. Ahorita que hagamos un ejemplo en el simulador, que verdaderamente en el Void Setup voy a configurar los pines y en el Void Loop voy a configurar todo mi código que yo quiero que se ejecute cíclicamente e infinitamente. ¿Listo? Y hay otro lenguaje muy de dummies que le llaman, que es el famoso Scratch, que aquí muchas personas en sus colegios de pronto lo vieron. El famoso Por Scratch. bloques. Haga de cuenta que el void loop en un Scratch es prácticamente como el por siempre, ¿no? Como que todo lo que se ejecute ahí se va a ejecutar siempre. Y eso es programación por bloques, ¿no? Igual que App Inventor. Ajá, igual que App Inventor, igual que varios. Otra de las estructuras de programación muy importantes para Arduino, muchachos, es las famosas condiciones. Los condicionales, ¿qué son? Es algo que yo le digo al procesador que evalúe. Es una condición que tiene que evaluar el procesador. Normalmente en Arduino, las condiciones sí se hacen con esta instrucción que está acá, con el if. Cuando ustedes quieran comparar cosas, variables en Arduino, deben utilizar esta famosa estructura, el if, y aquí adentro va la condición. Que si se cumple esta condición, y aquí adentro en las llaves, prácticamente se va a ejecutar el código de acorde a que se cumpla esta condición. Ejemplo, aquí dice, si X variable es mayor a ¿qué? A 50, si se cumple esa condición, ejecuta todo el código que va a estar dentro de las ¿qué? Dentro de las llaves. Ejemplo, si la temperatura está mayor a 25, yo puedo poner un codiguito aquí adentro que me active un LED que me indique que la temperatura, perdón, se pasó desde el límite, ¿sí? Esa condición sí es muy importante porque es una de las más utilizadas también en este mundo de hardware, ¿sí? De la programación de hardware. Es para la toma de decisiones, para que realmente ustedes puedan tomar una decisión ante cualquier, pues,
situación. Ahora, existe otra condición, Else. ¿sí? El famoso condición sí, sí, no, o lo que le llaman en inglés el else. Esta es mucho mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque me da la opción de decir lo que no se cumple. Ejemplo, si se cumple esta condición, entro aquí, ¿cierto? Pero si no se cumple esa condición, si no, entro acá. Esto, ¿quién va a creer? Este codiguito sencillito que está aquí es el que usa todos los vehículos con el famoso cinturón de seguridad. Si el cinturón de seguridad como tal no está conectado, mande un LEDcito a que prenda. Si se conecta, ¿qué significa? Quite la alarma pues del cinturón de seguridad. Y uno se imagina pues que ese sistema es súper sofisticado. No, es esto, esta comparación. ¿Sí? Si tal cosa, si no, haga tal cosa. Haga de cuenta como toma decisiones. Si no es esto, entonces es esto. ¿Sí? Y en Arduino obviamente se hace con el famoso if y el famoso else. ¿Listo? Abre, siempre en Arduino acostúmbrense que siempre abre llaves y cierra llaves, abre llaves y cierra llaves. Es muy importante tener eso en cuenta dentro de las bases fundamentales de la programación de hardware. ¿Sí? Hardware solamente. Hay otras funciones muy interesantes dentro de las comparaciones, que son las comparaciones múltiples. Es cuando yo quiero comparar varias cosas a la vez, y para eso existe una sentencia en la programación muy utilizada que se llama el switch case. ¿Cómo funciona el switch case? Que dependiendo cómo esta variable se comporta, va a ir a ejecutar cada uno de estos casos. Ejemplo, si la variable es 1, viene y ejecuta el caso ¿qué? El caso 1. Hace el código que yo quiero que haga y siempre cada case debe estar acompañada de una palabra reservada en los lenguajes de programación que se llama el break. ¿Qué es el break? El break lo que hace es cortar, sacar de aquí el código y volver a examinar el comportamiento de mi variable principal. Si aquí la variable vale 2, viene y ejecuta el ¿qué? El caso 2, hace lo que tenga que hacer y rompe, como dice break, romper. Y vuelve y está, hasta que esta variable constantemente está ¿qué? Actualizándose para ver qué caso es que va a ejecutar. Puedo tener muchos casos, ¿sí? O ese switch case es como decir tener muchos if de seguiditos. Si tal cosa, tal cosa. Si tal cosa, tal cosa. Si tal cosa, tal cosa. ¿Sí? También se puede asociar a muchos if de seguido. ¿Sí? Ese también se usa muchísimo en el tema de hardware como tal. Hay otros ciclos muy importantes dentro del hardware, que es el famoso do while. Es un ciclo que me permite crear instrucciones como tal repetitivas. ¿Qué significa esta estructura do while? Es que todo el código que voy a meter aquí depende de esta condición de este while. Do, ¿qué significa? Haga. Es como, haga esto. Haga esto mientras se cumpla ¿qué? Esa condición que usted quiere hacer. Es muy utilizada, como les digo, en el mundo también del hardware para crear situaciones donde yo quiero como hacer una inspección cíclica de algo, ¿sí? Y es algo pues muy interesante también que se puede hacer en Arduino. También se puede usar en todos los lenguajes de programación, también se puede usar. Algo también muy propio que tiene Arduino son las instrucciones break, ¿sí? El break es como decir, bueno, párame mi programa. Como que si yo tengo, por ejemplo, un ciclo y yo quiero que salga del ciclo, lo utilizo con la famosa instrucción break para que me rompa y pueda seguir mi código normal. Pero aquí ya empiezan a aparecer instrucciones propias de Arduino, ¿sí? Resulta que cuando uno va a programar hardware, es muy importante decirle al procesador que no siempre ejecute todo rápido. Van a haber situaciones que yo quiera que el procesador vea, ejecúteme esto, pero demórese tanto tiempo. ¿Cómo encender un LED tanto tiempo también? Exacto. Por ejemplo, si alguien dice, profe, yo estoy trabajando con el tema de los viveros, ¿sí? Los chicos que están trabajando con el vivero. Yo quiero que el aspersor del vivero dure encendido 5 segundos. Eso se hace con un delay. Se tiene que hacer con esta instrucción delay. El delay, ¿qué significa? Retardo. Y entre paréntesis, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar la tasa de tiempo en milisegundos que quiero que se demore. Ojo, en milisegundos. Es decir, que si allí así coloco 2000, significa que esto se va a demorar ¿cuántos segundos? 2 segundos. Si aquí yo pongo 1000, significa que aquí se va a poner 1 segundo. Si pongo 5000, 5 segundos. Esta instrucción es muy propia de Arduino porque esto le permite a uno manejar los tiempos en el programa
y que todo no se ejecute de manera rápida, sino que yo a mi gusto y a mi problema, a mi situación que yo quiera trabajar, le puede pues poner un tiempo que usted desee ahí. Una de las instrucciones más importantes para activar cosas, para activar salidas digitales. Ojo, ¿qué significa activar salidas digitales? Que yo le voy a enviar un parámetro, el pincito que yo quiera, digital, y por ahí van a salir 0 voltios o va a salir 5 voltios. En el caso de Arduino, la instrucción para poder mandar voltaje al pincito que yo quiero activar es esta, el famoso Digital Write. Como su nombre lo dice, voy a escribir un pin digital y aquí, entre paréntesis, yo debo colocar el número del pin que yo quiero. Y debe estar acompañado por un parámetro. Es decir, si aquí yo quiero activar el pin 5 del Arduino y yo le pongo height, ¿qué significa? Que en ese momento, en ese pin, va a salir ¿cuántos voltios? 5 voltios. Pero si hago lo contrario, digital write, let pin load, significa el load que le va a mandar 0. Es decir, que con estas dos instrucciones yo puedo activar y desactivar cosas totalmente digitales. Préndase o qué, o apáguese. Préndase o apáguese. ¿Listo? Tengan en cuenta mucho esa nunca se puede olvidar, que esta es para activar pines digitales solamente, para activarlo, es decir, para sacar voltaje del Arduino hacia afuera. Pero también yo puedo leer. Yo también puedo leer voltajes de afuera hacia el Arduino. ¿En qué casos uno tiene que leer? En casos cuando uno necesita botones, ¿sí? Cuando uno necesita, por ejemplo, sensores digitales. Y aquí ya la instrucción es totalmente al contrario. Ya no sería digital write, sino que sería digital ¿qué? Read. ¿Y qué significa digital read? Que voy a leer el pin que yo quiero, insertar el voltaje al Arduino. Aquí coloco el número del pin. Y obviamente ahí detecto si lo que está llegando es un alto, un 1, o lo que está llegando puede ser un ¿qué? Un bajo. ¿Sí? Eso es cuando yo quiero más que todo tener interactividad. Cuando alguien quiere colocar botones o jugar pues con algunos sistemas digitales de entrada, lo puedo hacer con el Digital Read. Pero así como existen instrucciones para manejar los pines digitales, para manejar como tal los pines de entrada digitales y salidas digitales, también existen instrucciones para manejar la parte análoga. ¿Como cuáles? Si yo quiero leer un sensor análogo, lo debo hacer con esa instrucción. Esa instrucción se llama Analog Read. ¿Sí? Y el Analog Read lo que hace es que entre paréntesis voy a colocar el pin análogo que yo quiero. ¿Sí? En este caso, ¿qué pin análogo quiero? El A0. En este caso, recuerden que los pines análogos en Arduino se caracterizan porque tienen una letra A al lado del pin. Cuando usted vea que hay un numerito y una letra A, es que por ahí usted tiene que utilizarlo simplemente para sensores análogos. Entonces, para leer como tal, se usa el Analog Read, que son los más utilizados pues hasta ahora y lo que me interesa por ahora. Arduino permite manejar operaciones matemáticas, obviamente. ¿Sí? Si quiero hacer alguna fórmula matemática, si quiero hacer de pronto alguna ecuación, ¿sí? Y usa el más para sumar, usa el guión para el resta, usa el asterisco para multiplicar y usa el slash para dividir, ¿sí? Eso lo usa mucho Arduino también, como otro lenguaje de programación. En Arduino también es importante tener las desigualdades, lo que le llaman pues los operandos lógicos de desigualdad. ¿Como cuál es? El menor. En algún momento yo necesito esta función menor en la función mayor, o cuando yo quiero comparar dos variables que sean iguales, entonces digo X es igual a ¿quién? A Y. Lo debo hacer con el doble igual. O también puedo trabajar variables que sean totalmente ¿qué? Diferentes. ¿Sí? Esto pues en el tema del hardware, específicamente pues en el tema de Arduino. También Arduino me permite crear comparaciones múltiples. ¿Y qué significa comparaciones múltiples? Ejemplo, si mi variable temperatura es mayor, un ejemplo, yo quiero medir la temperatura en mi cocina y en el cuarto. Entonces yo puedo hacer una comparación doble. Yo puedo decir, si la temperatura de la cocina es mayor a 25 y la temperatura del cuarto es mayor a 25, tome una decisión. ¿Cómo se hace esa combinación de comparaciones? Se hace con el y, con ese simbolito. ¿Sí? Porque me permite unir dos comparaciones a la vez. ¿Cuál es la diferencia entre un i y un o? Es que el i
deben cumplirse las dos condiciones para poder que entre como tal a esa condición. Y el OR, como su nombre lo dice, es O. Voy a poner el mismo ejemplo. Si yo quiero medir temperatura en mi cocina y en el cuarto, yo podría decir lo siguiente. Si la temperatura de la cocina es mayor a 25 o la temperatura del cuarto es mayor a 25, ahí qué pasa con ese tipo de comparaciones. Que cualquiera de las dos que se me cumpla, porque es O, va a ejecutar el código que yo, como tal, quiero. ¿Sí? Entonces, es muy importante esa parte. Ahora, también existen formas de negar. ¿Sí? ¿Qué es forma de negar? Que, por ejemplo, si yo quiero tener una variable y esa variable, por ejemplo, viene con un número binario, tal. Negar significa convertir unos en cero o convertir ceros en ¿qué? En uno. ¿Para qué se utilizaría eso? Para cuando yo quiero de pronto hacer códigos que tengan que ver con encriptación de algoritmos o encriptación de señales, lo puedo hacer la nota. Pero pues en este caso, a lo que necesitamos por ahora no. También puedo sacar números aleatorios. ¿Sí? Ejemplo. Número aleatorio, mi variable, y la palabra random se utiliza para sacar números aleatorios entre el 1 y el ¿qué? Y el 10. ¿Esto para qué me serviría? Pues para aquellas aplicaciones que yo necesito pues hacer de pronto una búsqueda de un número o sacar un número aleatorio para algo, una rifa, no sé, cualquier cosa que yo pueda hacer con programación. También es muy importante en Arduino imprimir los valores, así como en los lenguajes de programación de software, que muchos de ustedes han visto de pronto su algoritmia y programación. Ustedes ven que uno puede imprimir por consola, ¿sí? ¿Y qué significa imprimir por consola? Es que aquí en Arduino yo también puedo imprimir, así como en Java hacen con el system.out o en C# pueden imprimir pues con el tema del print, ¿sí? Aquí en Arduino se hace con algo que se llama el serial. El serial .println es para poder yo mandarle mensajes a mi ventana de comandos o al usuario. En este caso, miren que estoy mandando un mensaje que dice hola. Esto es muy importante para yo verificar en qué estado se encuentran mis sensores en algún momento. Esto es muy importante para ver si verdaderamente se está cumpliendo mis condiciones en algún momento. ¿Sí? Es muy útil para tema de programación. El serial print es para imprimir mensajes como tal dentro de la consola de Arduino. Ahora, teniendo esas instrucciones básicas, yo les quiero mostrar, pues, para las personas que de pronto nunca lo han instalado, bajar Arduino muy sencillo, el programa como tal, el programa. Ustedes van a la página Arduino, simplemente bajan la versión para Windows, si tiene Windows, bajan la versión para Mac, bajan la versión para Linux, dependiendo pues lo que usted tenga, ¿sí? Y simplemente aquí le va a pedir dos cosas. Como es gratis, ¿sí? Como es libre el código, hay personas que les gusta donar dinero para que ellos sigan desarrollando cosas de Arduino, o hay personas que simplemente aquí le colocan solo descargar, que no quiere donar nada de dinero y lo puede descargar. Ellos piden una donación ¿para qué? Pues para que sigan desarrollando plataformas de este estilo, ¿sí? Ahora, cuando ustedes lo van a ejecutar, ustedes les va a descargar como un archivo .exe. Simplemente usted le va a dar clic derecho a ejecutar como administrador y puro siguiente, siguiente, de acuerdo, siguiente, siguiente, finish. Y ya, no tienen que incluir licencia de nada, ni el serial, ni craquear, ni nada de esas cosas, porque pues esto se supone que es un software libre, ¿no? ¿Sí? Pero entonces esto es para el tema de yo poder instalar como tal mi Arduino. A todo le dan que instalar, a todo lo que les aparezca en algún momento le dan instalar, 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 instalar. Que al final pues él va a decir que ya se completó y le dan simplemente la opción de close. Y al final le va a aparecer un editor así. Aquí donde ustedes van a colocar su código de Arduino. Miren que aparecen las dos estructuras que les dije en un principio. El famoso void setup y el famoso void loop. En el void setup es donde yo voy a colocar mis pines de configuración y en el void loop donde yo quiero colocar como tal mi ciclo infinito. Y aquí es de la consola. Este es el área para poder ver los mensajes que yo quiera ir monitoreando o ir imprimiendo como tal de mis errores. Y aquí aparece algo que es una lupita. Esta lupita es para ver también los datos que yo quiero ir imprimiendo de lo que esté pasando en mi código como tal. Pero entonces, eso es para aquellas personas que obviamente pues tienen sus Arduinos o para que en algún momento ustedes puedan empezar a programarlos, para pasar el código del programa al Arduino. Pero, en esa circunstancia que nos encontramos de pandemia, yo utilizo mucho este simulador,
que se llama pues Tinkercad, ¿sí? Que muchos usaron su modelo 3D ahí. Él tiene una versión para trabajar circuitos muy chévere, ¿sí? Y me gusta mucho porque aquí uno puede hacer simulaciones de lo que pueda uno entregar del proyecto, ¿sí? El Tinkercad es algo muy bacano porque él tiene simulador de Arduino, ¿sí? Cuando uno viene aquí a Tinkercad, miren que muchos trabajaron en la parte de diseños 3D, pero aquí aparece diseño de circuitos, circuits. Y cuando yo entro aquí a crear un nuevo circuito, inmediatamente él me va a aparecer como tal una ventana para hacer mis circuitos. Y miren que aquí al lado derecho aparecen muchos sensores y aparecen muchos elementos electrónicos que yo puedo utilizar. Aparece hasta una protoboard, miren acá. Si yo quiero sacar esta protoboard, la puedo sacar para acá, la arrastro simplemente y aquí ya empiezo pues a colocar los elementos que quiera en algún momento. Miren que aquí aparece mi Arduino. Voy a usar un Arduino 1. Y aquí aparece tal cual la figurita como si lo tuviéramos real en la casa. Aparecen los pines digitales, los pines análogos. Aquí aparece el simulador pues como si estuviera inyectando energía, el botón de reseteo, ¿sí? El micro. Y supongamos que quiero activar y apagar un LEDcito. Saco un LEDcito, lo pongo aquí en mi protoboard y los LEDs siempre tienen que protegerse ¿con qué? Con una resistencia. ¿Por qué? Porque los LEDs no soportan más de 2 voltios porque se queman en la vida real. Y aquí también influye mucho la intensidad. Cuando uno utiliza LEDs, hay que entender que los LEDs tienen 2 pincitos, dos paticas. El ánodo y el famoso cátodo. El ánodo hace referencia a positivo y el cátodo hace referencia a ¿qué? A negativo. ¿Sí? Por ende, yo quiero que desde el Arduino le quiero mandar un voltaje al LED para que me encienda y me apague. En este caso, quiero conectar el pin 13 del Arduino y lo quiero conectar a ¿dónde? A el ánodo. ¿Para qué? Para que cuando yo programe este micro ahorita, en el código lo vamos a programar, le mando un voltaje a quién? A este LED y este LED inmediatamente va para aquí, para esta resistencia. Esta resistencia la tengo que poner bajita normalmente. Le doy clic a la resistencia y le puedo poner valores de 220 ohmios, que es el valor típico que se utiliza en los LEDs. Pero miren que falta conectar la patica de la resistencia. Esta patica de la resistencia la voy a conectar aquí a esta protoboard. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a conectar mi tierra y mi circuito. ¿Sí? Y la tierra de mi circuito sale del Arduino. ¿Por qué? Porque Arduino tiene tierra. Mírenlo acá. GND. GND, ¿qué significa? Ground, de tierra. Y por ende, toda esta línea de la protoboard, es tierra. Entonces, por eso yo coloqué aquí mi resistencia a tierra. ¿Listo? Ahora. Igual puede repartir los 5 voltios, ¿no? También puedo repartir los 5 voltios. Puedo colocar aquí 5 voltios y repartirlo aquí bien chévere para que yo más adelante pueda usar sensores, por ejemplo. ¿Cierto? Algo muy chévere de Arduino es en este programita es que yo puedo programar aquí e ir viendo la animación al lado, ¿sí? Aquí van a decir código. Aquí hay una pestañita que dice código y él se puede programar de muchas formas. Lo más sencillo es por bloques, pero como ya estamos más grandecitos, aquí aparece con código, texto. Le doy continuar, inmediatamente me aparece como si fuera la interfaz de Arduino real. Miren que si yo hablo, por ejemplo, Arduino, cuando yo hablo Arduino, por ejemplo, aquí, ahí ya le di clic para que vaya cargando, él me va a aparecer estas dos. Dime. Programándolo directamente en Arduino también podemos observar como lo que vamos generando. No, en Arduino no, porque cuando tú programas directamente en Arduino es porque tú tienes la placa real. Ah, ok. ¿Listo? Para cuando uno programa en Arduino, es porque yo ya quiero pasar el programa a la placa real. ¿Sí? Ya lo quiero volver real. En cambio, aquí en el simulador, pues me permite hacer el diseño aquí, al lado izquierdo, y puedo hacer mi programación. Miren que cuando uno hable, por ejemplo, aquí, el código, él me pone las dos estructuras, ¿cierto? Y pues ahí ya tenía avanzado el codiguito. Él me pone el de prender y apagar un LED por defecto. En este caso,
miren qué instrucciones. Ve, profe, Dime. ¿lo pone o usted lo puso? Él viene por defecto, el primer programita le da la estructura a uno, se Él la te lo regala a pone uno. mientras vas colocando los sensores. Sí, se lo regala a uno. En Arduino no. Cuando uno habla, por ejemplo, Arduino, él no le pone eso a uno. En Arduino tal cual aparece como tal, No baila desde cero. solamente desde cero. Simplemente aparece la estructura del loop y el setup. ¿Sí? Lo bueno es que el simulador... Allá hay bases, ¿no? ¿Cómo? Allá hay bases. Sí, ya hay bases Allá hay también. bases en Arduino que uno puede escoger. Por Exacto. ejemplo, el del LED. El del LED, hay muchos. Uno Hay lo puede muchos buscar y programas. él ya se lo tiene listo. Simplemente usted acomoda los pines. Y... Ajá. Por ejemplo, vamos a ver si tengo por aquí. Bueno, ahí está viendo esto. Acá, miren que estoy usando una instrucción llamada pin mode. ¿Y el pin mode para qué sirve? Para configurar los pines, ya sea como entrada o como salida. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que el pin 13, que este que tengo acá, el pin 13 del Arduino, miren que si yo abro Arduino, en este caso, por primera vez, miren que Arduino no me pone nada de código, pero sí me pone las dos estructuras, ¿sí la ven? Es lo mismo que tengo allá, ¿sí? Sino que aquí yo pegaría el código cuando yo ya quiero pasar mi código desde mi Arduino, de mi programa Arduino a mi placa original, ¿sí? En todos los casos, debo tenerlo en cuenta. Aquí aparece el pin mode, que es la instrucción para configurar pines como entrada o como salida. Entonces, como yo escogí aquí que el pin 13 es el que me va a encender mi LEDcito, entonces yo pongo aquí el número del pin. Y enseguida que va a ir, ya sea input, si es entrada, o output, si es que salida. Como yo quiero activar, entonces lo pongo como output. Y aquí abajo aparecen las instrucciones que vimos ahorita, el digital write. El digital write es para mandarle un voltaje alto a él, 5 voltios. ¿En el pin qué? En el pin 13. Cuando ustedes vean que aparece 13 high, significa que le va a mandar 5 voltios al pin qué? 13. Y miren que abajito hay un retardo. ¿Para qué? Para que dure un segundo, ¿qué? Encendido. ¿Cierto? Y abajo lo que hago es apagarlo. Vea, apágame el mismo pin, pero también dure un segundo, ¿qué? Apagado. ¿Listo? Si yo le doy play a este programa, así como tal cual como está, miren que yo puedo ver la interacción del LED real ahí. Prende y ¿qué? Y apague. ¿Y por qué prende y apaga? Porque es que está metido dentro de un void ¿qué? Un void loop. Recuerden que todo lo que está aquí metido se ejecuta ¿qué? Infinitamente. Esto está dando vueltas aquí. Prende, apaga. Prende, apaga. Prende, apaga. Prende, apaga. Prende, apaga. ¿Sí? Y esto es lo bueno de Tinkercad. Que yo puedo simular cosas, mientras hago el código, puedo ir viendo al lado izquierdo qué es lo que está funcionando. ¿Sí? Yo también le puedo cambiar el color al LED. Le puedo dar clic aquí y miren que yo le puedo cambiar el colorcito al LED. Le puse amarillo y ya se puso amarillo. ¿Sí? Vamos a hacer otra cosa. Si yo quiero ver una secuencia de LEDs, quiero hacerlo con 3 LEDs, ya voy a modificar el código. ¿Sí? Entonces, si yo quiero modificar el código, voy a sacar otra resistencia. Voy a sacar otro LED. Voy a sacar otra resistencia. Voy a sacar otro LED. Las pongo de 220 ohmios. Y aquí también lo pongo de 220 ohmios. ¿Listo? Pero voy a utilizar otros pines. Voy a utilizar el pin 12 para activarme este LED. Que está aquí. Y voy a utilizar el pin 11 para activar este que está acá. ¿Listo? Y esto lo que hago es pasarlo por acá. Pasarlo por acá. ¿Listo? Voy a ponerle el color diferente. Voy a poner este en rojo, como un semáforo. Rojo. Amarillo. Y aquí lo pongo este en verde. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos como tal un codiguito. ¿Cómo hacemos la programación de eso? ¿Qué tengo que hacer aquí en el void setup? ¿Qué tengo que hacer?
Ahí Listo, hay pues, que pines. empezar a Declararlos. Definir. Pin Mode, mode, 12 en output. exacto. abrir paréntesis y escribir los parámetros. Ajá. Y pin mode 11, coma, output. copiar, Profe, ahí pegar y podría cambiar el hacerlo número solo en una del puerto. Profe, ahí podría hacerlo solo en una línea de código, o sea, pid mob y... El problema, miren lo solo- que pasa. Voy a hacerlo, miren lo que pasa. Miren lo que pasa cuando hago eso. Miren, ¿saca qué? Error, es que no se puede porque No se ahí puede. están diciendo, No se que puede. hay tres Claro, no se puede. ¿Por qué? puertos Porque estos son pines. Esto no es como programación de software, que uno podía hacer variables varias en una sola línea. Eso es un pin exclusivo. aunque hacer eso en una sola línea es muy feo, profe. ¿Cómo? Aunque hacer eso en una sola línea también se ve muy feo. Se ve muy mal. También se ve muy mal. Porque no hay orden. Ahora, quiero prender un LED, luego que apague, luego que prenda el otro, quiero que apague. ¿Cómo haría el código entonces? Entonces voy a poner un delay aquí de un segundo. Pero entonces aquí como quiero prender este rojo, ahorita lo tengo que volver a ¿qué? Apagar. Pero cuando apago este, debo encender ¿cuál? El amarillo. El amarillo. ¿Listo? Y aquí pongo el pin 12. ¿Listo? Y hago un retardito también para que también tenga la oportunidad de durar un segundo ¿qué? Encendido. Encendido. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Apagar quién? El El 12. 12. El amarillo. ¿no? El amarillo. Yo le pongo low. ¿Sí? Y enciendo quién? El pin ¿qué? El pin 11, que es el verde. Lo enciendo. Y aquí pongo otro retardito. Y finalmente tengo que apagar, que queda apagado el pin ¿qué? El pin 11. Pin 11. Profe, una pregunta. En Arduino hay una raya que parece un menos en el 11. ¿Qué significa? La raya del 11 significa que por ahí también podemos sacar PWM. ¿Qué significa PWM? Señales análogas también puedo sacar. Ah, listo, gracias. Bueno, si yo pongo a correr este código aquí, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me dice? Uy, profe, qué pena, no vi. ¿Qué? Ya era un paréntesis. Señor. Entonces miren que aquí prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. ¿Sí? Eso es una secuencia muy sencillita. Pero si yo quiero complicar un poquito el ejercicio, ¿sí? Ya no quiero usar solamente a encender LED. Haga cuenta que a futuro esto no sea un LED. Haga cuenta que a futuro eso sea un ventilador, un bombillo ya de 110 voltios. A futuro ahí también puede haber un motor, ¿sí? Es lo mismo. Lo que pasa es que el LED me indica que por ahí va a salir un voltaje que me va a activar como tal un circuito más sofisticado, que es un circuito más de potencia, ¿sí? Más de potencia como tal. Ahora, si quiero utilizar, por ejemplo, sensores análogos, ¿como cuáles? Por ejemplo, este. Esto es el famoso, ¿qué? Potenciómetro. ¿Qué hace un potenciómetro? Haga cuenta que un potenciómetro es como el control de volumen de su equipo de sonido de la casa. Cuando usted aumenta el volumen, tal cosa, disminuye el volumen, o el del radio, ¿no? La perillita del radio, ¿sí? Como esto es análogo, ¿qué significa? Él tiene 3 pincitos, tiene 3 pines. Significa que un pincito lo voy a colocar a positivo, a 5 voltios, y el otro extremo lo voy a colocar aquí en tierra. Pero el de la mitad, como es el que varía, como es análogo, ¿por dónde lo tengo que colocar?
¿En la entrada qué? Análoga. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero hacer lo siguiente. Quiero hacer comparaciones ahorita, para que pongamos en práctica las comparaciones. Quiero que cuando yo varíe esta perillita, en mínimo y máximo, él me enciende y me apague los ¿qué? Los LEDs. ¿Listo? ¿Cómo haríamos eso, muchachos? Caray, qué mierda hizo ahí. Con if. Con puro if. Pero antes de hacer los if, necesito leer el dato que viene por dónde. ¿Mis pies? Leer señales análogas. Señales análogas. Pero para poder leer señales análogas, debo declarar una variable. En Arduino se pueden declarar variables de tipo entero, flotantes, ¿sí? Para poder almacenar datos. Voy a declarar una variable entero. En Arduino se usa mucho el int, que significa entero. Y voy a colocarle a mi variable algo que llame valor sensor. ¿Listo? Punto y coma. Ahí declaré una variable entero. ¿Por qué entero? Porque es que él me va a arrojar datos enteros cuando lo lea por aquí, por el análogo. Él me va a arrojar datos entre 0 y 1023. Siendo 1023 el máximo valor, siendo 0 el mínimo ¿qué? Valor. Entonces, ¿cómo utilizo esa variable? Hago lo siguiente aquí en el loop. Entonces digo, valor sensor, guárdeme en valor sensor lo que voy a leer por el pin ¿qué? El pin análogo. ¿Y qué pin análogo estoy ingresando la señal? ¿Por cuál? A0. A0. ¿Listo? Ahí estoy guardando todo lo que está ingresando de este dispositivo por este pin, lo estoy guardando en esa variable que llame valor ¿qué? Valor sensor. Pero, si yo quiero ver en esta pantallita serial, miren que aquí dice monitor serie, que cuenta como mi consola. Si yo quiero ver ese resultado aquí, debo declarar o habilitar ese monitor serial. ¿Cómo habilito ese monitor serial? Se habilita con el serial.begin. Esta instrucción que ustedes ven aquí es para poder habilitar. Me demoré 45 minutos de pillándome. Este monitor serial es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es que ahorita que yo imprima este valor, yo quiero imprimir este valor, serial.qué? Prim, ln, como lo vimos ahorita en las instrucciones. ¿Y qué valor quiero imprimir? Valor sensor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando corra este código? Que inmediatamente voy a ver los valores aquí de esta ruedita. ¿Aquí qué significa? Que la ruedita está en el valor máximo porque me está arrojando 1000 ¿qué? 1023. Pero si yo la muevo y la llevo al mínimo, ¿cuánto me daría a votar? 0. Ojo con lo que voy a decir. Arduino siempre, para las señales análogas, como máximo valor de entrada, él lo pone en 1023, que significa 5 voltios. Y como valor mínimo, él siempre lo pone en 0. ¿Listo? Esto siempre funciona para las señales análogas. Dime. Si yo no le doy un valor a esperar, ¿cada cuánto toma la lectura? En este caso lo toma cada 200 nanosegundos aproximadamente. Súper rápido. Listo. ¿Listo? Porque es el procesamiento de Arduino aproximadamente. Si yo le pongo un delay aquí, sí. ¿Qué significa? Que aquí, miren que cada segundo, a diferencia del otro, ¿está qué? Está censando. ¿Listo? Entonces, lo puedo dejar ahí. Ahora, yo quiero hacer comparaciones. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un if que me compare cuando los valores sean mayores a 500, es decir, cuando pase más de la mitad de la ruedita. Entonces, yo puedo decir si, por ejemplo, valor sensor es mayor ¿a quién? ¿A 500? ¿Por qué 500? Porque yo sé que los rangos es de 0 ¿de qué? A 1023. Si es mayor a 500, entonces aquí abro la llavecita y aquí cierro la llavecita. ¿Listo? Es importante siempre cuando hacemos comparaciones, abrir llave, cerrar llave. Entonces, si se cumple esa condición, que el valor del sensor sea mayor, por ejemplo,
a 500, aquí yo le puedo decir, Digital Write, actíveme un LED. El 13, Hide. ¿Listo? Entonces, si el valor del sensor llega a ser mayor a 500, actíveme este LED. Pero también le puedo decir, si no, también le puedo decir, si no es mayor a 500, es decir, que es menor, le voy a decir que me lo pague. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En este caso, miren que él está encendido. ¿Por qué? Porque es que el valor que está dando, ¿cuánto es? 1023. 1023. Pero ¿qué pasa cuando ya lo merme, ya son 4? Miren que ya son 307, por ejemplo. ¿Qué pasó con el LED? Se apagó. ¿Se apagó? ¿Qué hice aquí? Profe, y ahí yo debajo del Digital Write 13 Low, escribo Digital Write, no sé, en qué está en el 12, En el 12. lo pongo en Hide, entonces se prendería. Sí, claro. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. ¿Prendió o no prendió? Sí, prendió. ¿Listo? Entonces, esto es un sensor análogo. Análogos, por ejemplo. Y lo bueno es que Tinkercad, miren que también tiene sensores de temperatura por aquí, miren, para simular temperaturas. De motores de vibración. Tiene interruptores. Tiene fotoresistencias para la cantidad de luz. Tiene sensores de movimiento, mírenlo acá. Tiene sensor de temperaturas. Tiene para hacer sonidito. Miren que esto es como un sistema de hacer bulla, como una alarma, ¿no? Como para que, uy, voy a activar una alarma. Ya les muestro cómo se utiliza. Si quiero programar este. El buzzer, ¿no, profe? Famoso buzzer, exacto. Profe, en cuanto como a la ubicación como de la parte del hardware, Ajá. ¿uno mismo la diseña o tiene como algo como que a uno le diga, no, esto va como de este lado, esta parte va de este lado, un diseño Bueno, ya como tal establecido? claro, eso depende de lo que tú quieras hacer. Supongamos que yo quiera que mi dispositivo tiene una forma y la forma va a tener esos tres seguiditos, esos 3 LEDs. Significa que mi estructura de mi carcasa va a tener 3 bombillitos de ¿qué? De seguido, ¿no? ¿Sí? Pero si de pronto mi carcasa tiene una ruedita para el buzzer, entonces ahí hago la ruedita para el buzzer. O sea, todo depende de tu diseño, ¿no? La forma en que tú pongas tus componentes internamente en el análisis funcional, así mismo va a ser tu carcasa y tu diseño del hardware. ¿Sí me hago entender? Okay. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, miren que si yo quiero activar este buzzer, me voy a aprovechar de la señal de este rojo. ¿Sí? Y voy a aumentarlo. En este caso, miren que aparecieron como una señal. ¿Sí ven como unas onditas? Él suena y todo como un buzzer acá en el computador. ¿Sí? Y si yo mermo, se apagan las onditas. Esto es más que todo para las alarmas. Para cuando uno quiere diseñar los sistemas, que uno le quiere colocar alarmas a las cosas. Eso es chévere. Y miren que aquí Tinkercad tiene, si yo me voy aquí donde dice componentes y le digo todos, él me saca todos los componentes que él tiene. Tiene sensores de ultrasonido para medir nivel de los ríos, del agua, por ejemplo. ¿Sí? Tiene para manejar tecladitos. Tiene sensor de gas. ¿Sí? Para los que están trabajando con el gas, sensor de temperatura. Tiene muchas cositas pues interesantes acá. Motores, si yo quiero manejar un motor. Tiene para manejar displays, pantallas LCDs. ¿Sí? Que es algo que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, miren que Tinkercad se vuelve una oportunidad muy buena para que poco a poco esos bloques funcionales que ustedes tienen de su caja transparente le vayamos dando vida, ¿sí? Lo podemos hacer con este simulador. Por ahora lo podemos hacer con este simulador. ¿Listo? Entonces, miren que programar hardware es de mucha lógica también, pero para mí lo más importante de la lógica es que ustedes tengan claro qué va a ir en el void setup y qué va en el void, ¿qué? En el void loop. ¿Listo? Tengan muy en cuenta esos aspectos a trabajar.
Ahora, algo que también quiero mostrarles dentro del marco de la diapositiva, es que ya sabemos que existe un simulador que nos permite activar cosas, nos permite como tal manejar sensores. Quiero mostrar los diferentes tipos de sensores que uno también se puede encontrar. Por ejemplo, a nivel de Arduino, uno puede trabajar con sensores de movimiento. Miren que son las fotos reales de los sensores. Sensores de humedad del suelo o humedad, por ejemplo, del agua. Ese es el famoso sensor. Este sensor es una referencia que se llama DHT11. Es chévere porque me permite medir temperatura y humedad a la vez, ¿sí? Sensores de fuerza, por ejemplo, para medir la fuerza de algo que está ejerciendo presión sobre un sistema, ¿sí? Por acá tenemos actuadores para aquellas personas que a futuro necesitan manejar cosas, válvulas, por ejemplo, ¿sí? Existen las famosas electroválvulas que pueden servir para sus diseños. Existen los motores paso a paso, ¿sí? Motores paso a paso son aquellos que se varían pasito a pasito, ¿sí? Los famosos servomotores. ¿Qué son los servomotores? Son aquellos que se mueven dependiendo del ángulo que yo quiera que él se mueva, ¿sí? Motores DC son los que tienen buena revolución, buen torque. También hay como actuadores, las famosas resistencias térmicas para yo querer calentar algo, ¿sí? Es decir, lo que uno se imagine que quiera actuar, existe el componente, ¿sí? Y es por eso que ahorita para nosotros en el equipo de trabajo va a ser muy importante definir cuáles son esos componentes que vamos a empezar a trabajar para poder hacer la selección final del componente, ¿sí? Esa es la técnica que yo les voy a enseñar en la próxima clase. Con base a todos los componentes que tenemos como candidatos a trabajar en nuestro diseño, ¿cuál vamos a escoger? ¿Sí? ¿Y cuánto vale? Porque es que eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto vale? ¿Y qué podemos simular dentro del Tinkercad? ¿Listo? Así como existen también simuladores para hardware, también existen simuladores para aplicaciones móviles. Uno es muy fácil de aprender a manejar es el famoso App Inventor, es muy fácil de manejar. Por bloques, para las personas que van a trabajar con aplicativos móviles, lo pueden hacer aquí en esta herramienta App Inventor. O también existe uno muy chévere que se llama Good Barber, que es virtual, es online. También es muy bacano para el tema de simular aplicaciones sin necesidad de tener mucho código, ¿sí? Pura programación básica. Como sistemas de visualización, uno puede utilizar pantallas LCD. Existen pantallas LCD para mostrar datos al usuario, ¿sí? También existen pantallas táctiles o en el mercado se conocen como pantallas TFT para cuando yo quiero mostrar al usuario algo, ¿sí? También lo pueden hacer. Miren que aquí tengo otro ejemplo. Miren que esto es un ejemplo que se hizo de temperatura, ¿sí? Miren que puedo ver la gráfica, puedo censar. Estas son pantallas que venden comercialmente y es muy chévere. También existen los clásicos famosos 7 segmentos, ¿sí? Los famosos display 7 segmentos. O las matrices de LED. ¿Han visto esas matricitas de LED que hay en el mío? Cuando ustedes van en el mío, las pantallitas que están los punticos, que se activan y marcan como una letra. Eso se llama matrices de LED. ¿Sí? Matrices de LED o los displays 7 segmentos se llaman esos. Son otras formas de mostrar los datos. ¿Sí? También podemos hacer simulaciones de comunicaciones. Hay alguien que puede trabajar con comunicaciones Bluetooth simulándolas. ¿Sí? En algún momento pues, las vamos a usar. Manejar memorias SD card, GPRS, Sysbic. Dependiendo del protocolo que ustedes quieran hacer para sus proyectos. Hay protocolos RFID, que son tarjetas de identificación. Hay protocolos Sysbic, que como lo que yo trabajo en la agricultura, que son de radiofrecuencia. Hay protocolos Bluetooth, hay protocolos Wi-Fi, dependiendo que si su producto requiere conectividad. Hay protocolos GSM, que es para mandar mensajes de texto. ¿Sí? Hay protocolos LTE, que son 4G, para manejar sistemas de comunicaciones 4G. Hay protocolos de Wi-Fi más avanzados. Es decir, todo lo que usted se imagina a nivel de protocolo, muchachos, también tenemos que irlo viendo para ver qué tipo de conectividad va a tener nuestro producto que queremos trabajar. ¿Listo? Entonces, esta primera introducción, este primer panorama del hardware es para eso, para que tengamos ahorita que pensar en nuestros equipos de trabajo, muchachos, qué componentes necesitamos reales para poder hacer esa funcionalidad. En ese momento, cada uno tiene una idea ganadora, ¿cierto? Cada uno tiene una idea ganadora y por ende tiene su caja o su famoso, pues, caja transparente. Ahorita, ¿qué quiero que hagan en equipo de trabajo? Vayan pensando, ¿sí? Por ahora como una especie de tareita en equipo, vayan pensando en los posibles materiales o componentes electrónicos o mecánicos o térmicos que ustedes necesiten como tal para su diseño. Yo sé que ustedes ya
han hecho un avance de eso. Pero traten de pensarlo bien, cuál sería como el mejor dispositivo electrónico a simularlo y también a implementarlo en la vida real. ¿Cuál podría ser? ¿Listos? Bueno, entonces esa tareita quiero que la empiecen a hacer como equipo de trabajo, porque la idea es que la otra clase vamos a arrancar con un tema que se llama análisis morfológico, en donde vamos a coger todos los elementos que cada uno tiene en su equipo de trabajo y lo vamos a evaluar para escoger el mejor, ¿sí? Para escoger el mejor. Y esa técnica es muy sencillita, es una técnica de selección muy básica para ya poder definir cuáles son mis componentes, cuántos, ¿sí? Y también vamos mirando dónde se pueden conseguir en algún momento y qué podemos simular en el Tinkercad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esta parte era lo que le quería también mostrar el día de hoy. Ya les voy a mostrar unas aplicaciones ya para las personas que están trabajando como aplicaciones. Ya les voy a compartir aquí la pantalla. Ya les comparto la pantalla. Para aquellas personas que desean trabajar, por ejemplo, con simulación de aplicaciones, yo recomiendo mucho estas. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, NinjaMock. NinjaMock. NinjaMock es una plataforma virtual para simular la plataforma que ustedes quieren hacer a nivel de prototipo, ¿sí? Miren que yo aquí en esta paginita puedo hacer como todo el tema de los pantallazos, cómo va a ser mi aplicativo. Es muy chévere, la recomiendo bastante. Pero la que más yo recomiendo es esta que se llama Mockups. Mockups App. Mockups. Esta me parece muy bacana para que ustedes también puedan darle funcionalidades a sus diseños. Miren acá, haga de cuenta que es como una especie de Paint avanzado en donde yo puedo sacar los logos igualitos del celular. Puedo sacar los botoncitos, puedo sacar todas estas cosas y me permiten pues crear interactividad, que si yo presiono aquí me pasa para la siguiente pantalla, como simulando obviamente cómo va a ser mi funcionalidad y mi diseño. Es muy chévere, la recomiendo mucho para las personas que en su proyecto tienen como complemento a la parte física el tema de los mockups. Esa página mockups.com es muy chévere, la recomiendo bastante para que también puedan ir explorándola, para que vayan haciendo como tal sus prototipos ya más avanzados. Esas dos son las que más recomiendo en el tema de plataformas como tal, webs o la plataforma de aplicativos móviles. ¿Listo? Para que la tengan muy en cuenta. NinjaMock o Mockups. Les puede servir como para avanzar en esta parte. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta ahora de este primer tallercito de prototipado? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, te escuchamos. Bueno, muchachos, entonces... Profe, pues no hago ninguna duda. Dime, Gómez. Bueno. No, profe, que ninguna duda por ahora. Listo, muchachos. Bueno, entonces, como tareita que les voy a dejar para que empiecen a analizar con su equipo de trabajo, vayan mirando los componentes, los posibles componentes de la idea ganadora que ganó en la HP, ¿listo? Y ya, obviamente, me pongo pues a compartirles la evaluación que falta en algunos. Les voy a compartir ya la nota pues final de esa evaluación y les voy a entregar a cada uno a su correo, les voy a enviar cómo le quedó este corte con las notas individuales y todo. ¿Listo, muchachos? Para que no llenarlos hoy de saturación de información y pues podamos como trabajar en lo que ustedes tienen que avanzar. Bueno, muchachos, entonces para la próxima clase, ya saben, componentes, vayan pensando en los componentes, los materiales que ustedes necesitan. Hagan una lista de materiales, de posiblemente qué hardware necesitan, posiblemente qué software, y de esa forma miramos qué podemos hacer simulado y qué podemos hacer de otra forma, ¿listo? Como para que vayamos avanzando en esta implementación, que obviamente, pues, infortunadamente, el tema de los laboratorios, pues, sí nos hace falta, porque pues, en esta fase yo uso mucho el FALLab, por ejemplo, y pues aquí ya pues, vamos a usar sistemas de simulación para poder suplir este sistema. Bueno, muchachos, entonces ya por hoy pues tengo esta primera sesión del taller y ya quedamos entonces pendientes en la próxima sesión
Como te digo, la única tareita que les dejo para esta semana es esa. En su equipo de trabajo, reúnanse o cada uno saque su listado de materiales de la idea que ganó y eso es lo que vamos a debatir la próxima clase con la técnica que les voy a enseñar. ¿Listo, muchachos? Entonces, doy por terminado hoy y les voy a compartir ya a los que faltan pues las notas de su evaluación para que estén pendientes del Classroom. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe, listo. Está bien. Ya les comparto también la diapositiva también. Listo.